Hey, tú. Sí, tú. Bienvenido a lector de novelas y fanfics. Suscríbete y acompáñame en cada capítulo. Y lector de novelas y fanfics, comienza la lectura. En Marvel. Comienzo como Superman. Sinopsis. Como hijo de un kryptoniano con cuerpo de acero, visión de calor y un campo biológico, los objetivos originales de Clark eran sencillos. Proteger al tío Ben y a la tía May, cuidar de su hermano menor, el empollón Peter Parker, y disfrutar de una vida normal de instituto con sus amigos y familiares. Pero en el universo Marvel, ya saben, las cosas nunca salen según lo planeado. Un día, aparecieron las arañas mutantes de Osborn. Peter fue mordido, Gwen fue mordida, e incluso su compañera asiática, Cindy, fue mordida. Al ver a los tres hombres araña recién despertados y llenos de energía, ansiosos por convertirse en justicieros, Clark suspiró con impotencia y activó su modo de instructor diabólico en secreto. ¿Quieren ser superhéroes? Será mejor que esquiven mis ataques primero. Así, bajo la influencia de Clark, el estilo de todos se desvió por completo. Capítulo 1. 31 de diciembre de 1991. Una nave espacial circular, con una gran S en su superficie, se precipitaba hacia la Tierra desde el espacio exterior. Un símbolo de esperanza y también una representación de Superman. Dentro había un niño pequeño, con apariencia infantil, pero interiormente un adolescente de otro mundo. Tras descansar durante muchos días a bordo de la nave, el niño abrió los ojos al sentir la luz del sol, preguntándose en silencio, ¿dónde estoy? Intentó protegerse los ojos del sol, pero la luz era cálida y reconfortante. ¡Qué luz tan agradable!, murmuró, contemplando la lejana tierra azul. Es la Tierra. Pero antes de que pudiera hacer ningún otro movimiento, su cuerpo se agotó y volvió a dormirse. Mientras tanto, la nave espacial, disfrazada de estrella fugaz, se precipitaba hacia la superficie de la Tierra, con destino a Kansas. Allí, un coche estaba aparcado, y fuera se encontraban un hombre y una mujer de unos 30 años, en una cita. «Ben, mira eso en el cielo». Una mujer muy hermosa se apoyó en un hombre apuesto, señalando una estrella fugaz. «Si no me equivoco, ¿es una estrella fugaz?». El hombre, llamado Ben, observó la estrella fugaz con atención. «¿Cuál es tu deseo, May? Tal vez podamos pedirle a Dios que nos conceda un hijo». Veo que envidias al hijo de Mary, incluso vas de compras con ella todos los días para comprarle ropa para el futuro del niño. Al oír las palabras de Ben, May cerró los ojos, levantó la cabeza, juntó las manos en un gesto de deseo y comenzó a rezar en silencio. Dios, si de verdad escuchas mi deseo, por favor concédemelo. Ben y yo queremos tener un hijo propio. Como si Dios respondiera a su deseo, la nave espacial, que originalmente se dirigía a Kansas, cambió repentinamente de rumbo y se dirigió hacia donde estaban. Ben, al ver la estrella fugaz acercándose, actuó de inmediato, metió a May Parker, que aún seguía deseando, en el coche, insertó la llave y arrancó el motor para marcharse. Date prisa, May. La estrella fugaz viene hacia nosotros. Ben explicó la situación desde dentro del coche, sin tiempo para decir nada más. El coche escapó por poco del lugar del accidente de la nave espacial y llegó a una zona segura. Dejando de lado esa situación, centrémonos en Shield. En la sede de Nueva York, Alexander Pierce, el actual director de Shield, observaba el meteorito que se precipitaba hacia la Tierra, pero finalmente no encontró nada inusual. Sin embargo, conociendo la existencia de civilizaciones extraterrestres, envió un pequeño equipo para recuperar el meteorito y determinar si provenía del espacio exterior y si tenía alguna intención de invadir la Tierra. Nick Fury, el agente negro tuerto bajo el mando de Pierce, había regresado a la sede y, como agente de mayor confianza, partió para liderar la operación de recuperación. Mientras tanto, en el bosque, Ben y May Parker ya se habían alejado del lugar del impacto del meteorito. Cuando la nave espacial se estrelló contra el suelo, Ben condujo hasta allí con las luces encendidas. Después de todo, todos tenemos una gran curiosidad, y los estadounidenses tienen un gran interés en las civilizaciones extraterrestres, así que Ben y May Parker no fueron la excepción. Salieron del coche y miraron la nave espacial kryptoniana humeante en el cráter, que tenía un símbolo de S. Los Parker no sabían a qué organización pertenecía. Ben Parker se deslizó por la pendiente del pozo, con May de pie en la cima observándolo. Mirando la nave espacial frente a él, Ben extendió la mano para tocarla, pero se quemó de inmediato, retirándola rápidamente y soplando sobre ella. «Uf. Todavía está caliente». «¿Algún descubrimiento?», gritó May a Ben.
Parece una nave espacial lanzada desde algún lugar. Ben había identificado la nave espacial y supuso que era del gobierno o de alguna organización privada. Pero justo cuando Ben terminó de examinarla y estaba a punto de volver a subir, ¡bang! La escotilla se abrió, revelando una luz blanca brillante en el interior. Ben se giró inmediatamente al oír el sonido, y al ver esto, Mai se deslizó rápidamente para colocarse a su lado. Sin embargo, por seguridad, Ben la mantuvo detrás de él, aunque Mai también quería ver qué era. La seguridad era primordial. Esto es. Ambos contemplaron con los ojos muy abiertos la escena dentro de la nave espacial. Era un niño que parecía ser humano, de apenas unos meses de edad, que yacía tranquilamente en la nave. Esto es, un niño. Ben no podía creerlo. Alguien en este mundo había dejado a un niño solo en una nave espacial. Esto era un experimento inhumano. Tenía que denunciar esta situación. Ese fue su primer pensamiento. Pero su segundo pensamiento fue el amor y el dolor que sentía por el niño. Mai se sintió abrumada por el amor maternal en el momento en que vio al bebé. Inmediatamente lo abrazó. Siempre había deseado tener un hijo, y este era un niño que les había sido dado por el cielo, como Jesús, un regalo para ambos. Ven, este es el Hijo de Dios para nosotros. Mi deseo se ha cumplido. Mai sostuvo al niño, mirando a su esposo, con los ojos llenos del deseo de adoptarlo. Al ver el inmenso afecto de su esposa, la determinación de Ben comenzó a flaquear. Como veterano que había servido en el ejército durante 10 años, estaba muy bien informado sobre muchos asuntos gubernamentales, incluso conocía información sobre extraterrestres. Incluso había recibido una invitación de Shield. Y conocía su propósito. Así que estaba dividido sobre si irse con el niño. Las naves espaciales allí eran imposibles de ocultar, y los militares y agentes ya estaban en camino. El alboroto era tan grande que se oía en toda Nueva York. Finalmente, endureció su corazón, observando la escena y considerando sus propias sospechas. No podía permitir que el niño cayera en manos del gobierno. Allí solo habría investigaciones interminables. Él y Mai podían darle un hogar, e incluso podría dejar que creciera junto al hijo de Mary. Mai, vámonos, seguro que vendrán. Ben Parker se quitó la ropa de inmediato y cubrió al niño. Tenía que irse con él, regresar a su casa y empezar a fingir su llegada. Metió a Mai rápidamente en el coche, metió las llaves y se dirigió a su casa, marcando cuidadosamente la ruta para evitar que rastrearan rápidamente su presencia y el paradero del niño. Al final, solo la nave espacial que había llegado con el niño permaneció en silencio en el cráter, esperando a que Shield la recuperara. Apenas 10 minutos después de que Ben y su equipo se marcharan, un helicóptero llegó a la ubicación de la nave espacial, y Nick Fury y sus hombres desembarcaron. Al observar las marcas en el cráter, la nave espacial abierta y las huellas de neumáticos a su alrededor, Nick Fury, ahora con un solo ojo, entrecerró los ojos mientras reflexionaba. Acordonen la zona de inmediato y comiencen a investigar quién se llevó los objetos o las personas de la nave espacial. Debemos saber qué visitó la Tierra. Ordenó al equipo de recuperación que comenzara a recuperar la nave espacial y la llevara de vuelta a la base 44. Fury inspeccionó el área circundante. Como uno de los agentes más hábiles del mundo, esta era su misión y su especialidad. Sin que él lo supiera, Ben y su esposa ya habían regresado a la ciudad de Nueva York, y era hora punta, como una familia atrapada en el tráfico, perfectamente normal. Después de todo, los sistemas de vigilancia en ese momento estaban extremadamente desactualizados, y la vigilancia en toda la ciudad de Nueva York era escasa, lo que hacía increíblemente difícil, si no imposible, encontrar el paradero de Ben. Incluso a la mañana siguiente, los equipos de Shield seguían recorriendo la ciudad de Nueva York, revisando los registros recientes de niños en los hospitales. Esa misma noche, los expertos forenses de Shield determinaron definitivamente la estructura interna y encontraron evidencia de la presencia de un bebé. Rastros dejados por humanos en los alrededores, siguiendo las huellas de neumáticos, finalmente los condujeron a las calles de Nueva York. Ante una ciudad llena de bebés y vehículos idénticos, se vieron inmersos en una búsqueda interminable. Afortunadamente, la sede central se tomó el asunto en serio, por lo que Nick Fury continuó liderando la búsqueda. Capítulo 2. Ahora mismo, en casa de Ben Parker. Mai Parker y Ben Parker miraron al niño dormido. Ambos pensaron para sí mismos. Los departamentos gubernamentales, a menos que sean completamente incompetentes, definitivamente siguen rastreando al niño. Así que, tenemos que tener cuidado. No podemos revelar esto ahora. Pero no tenían ningún producto para bebés en casa.
Durante casi 10 años, aunque siempre habían querido un hijo, al final, todo lo que tenían era su hijo mayor, que parecía haber aparecido de la nada. «Ben, ¿por qué este bebé no llora nada? ¿No se supone que los bebés lloran cuando tienen hambre?», dijo May a Ben Parker, sentada a la mesa de la sala. Ben Parker miró a su esposa, May. Al recordar el comportamiento del niño en casa, se dio cuenta de que tenía razón. Tal vez debería salir a comprar algunos productos para bebés. No creo que Shield vaya a agravar el problema solo porque compre algunos productos para bebés. Después de todo, hay incontables niños en Nueva York. Ben decidió irse de inmediato, ya que demorarse podría traer problemas. No quería dejar a su hijo con Shield. Ni con ninguna agencia gubernamental. Eso sería demasiado trágico para el niño. Al abrir la puerta del auto, Ben Parker miró la ligera nieve que caía, preguntándose qué tiendas estarían abiertas el día de Año Nuevo. Solo pudo pensar en la tienda de su vecino, así que condujo rápidamente hasta su casa. Ben tocó la bocina, beep beep beep, tratando de llamarlo. Dentro, Stan Lee, leyendo el periódico del día con gafas, levantó la vista, curioso y perplejo, al auto que tocaba la bocina afuera. Abrió la puerta y salió, reconociendo el auto de Ben Parker. Lo saludó con una sonrisa. «¿Qué tal, Ben? ¿Quieres darme una gran sorpresa el día de Año Nuevo? ¿O May te echó de casa?» Ben abrió la puerta y acomodó al anciano en el asiento del copiloto, dirigiéndose a la tienda de Stan. El anciano, sentado en el coche, estaba un poco desconcertado, sin entender la situación. Ben Parker también intentaba desesperadamente encontrar una explicación a la repentina aparición de un niño tan grande y a su procedencia. Ben se rascó la cabeza y finalmente habló. «May y yo tenemos un hijo, pero no tenemos nada para él, así que tuvimos que traerte ahora». Ben solo contó la mitad de la verdad, una mezcla de verdad y mentira. «Hijo». El anciano estaba encantado. Él y la familia Parker eran viejos vecinos y amigos. Pero entonces notó algo extraño. «¿Tienes un hijo? Pero cuando visité tu casa el otro día, no noté que la barriga de May hubiera crecido». Al oír esto, Ben Parker se quedó en silencio, como si le hubieran aparecido puntos suspensivos sobre la cabeza. Al ver la vergüenza de Ben Parker, el anciano rió entre dientes, sin insistir, sino queriendo ayudarlo a ocultar la verdad. Llegaron rápidamente a la entrada de la tienda. El anciano abrió la puerta e hizo un gesto para que Ben entrara. Pero una vez dentro de la sección de bebés, las filas de paquetes de pañales de colores brillantes con las etiquetas talla S, M, L e incluso cuidado especial para recién nacidos dejaron a Ben Parker, un hombre que nunca antes había tratado con bebés, completamente desconcertado. Ese niño, Ben comenzó a recordar, su mente acelerada por el tamaño de los pequeños, gesticulando con las manos, pero finalmente se dio por vencido, decidiendo llevárselos a todos con él. Por suerte, el anciano se acercó, miró a Ben, que acababa de convertirse en padre, y negó con la cabeza. «Estás completamente desprevenido, esto no es propio de ti, Ben». «Quizás el bebé me ha nublado el juicio». El anciano entonces tomó la iniciativa de ayudar a Ben a encubrir su error. «Probablemente no sea el hijo tuyo y de May, ¿verdad? Es el hijo de un familiar o un niño que encontraste ayer». Mientras hablaba, incluso escogió algunas cosas para Ben. «Si es un recién nacido, esto es lo mejor. Necesitas agua tibia, no muy caliente, comprueba la temperatura con la parte interior de la muñeca después». Ben miró al anciano y asintió, sumamente agradecido, pues no entendía nada de aquello. Sí, un primo lejano, pero algo sucedió en su familia y, finalmente, nos confiaron al niño. Ya sabes, el mundo es así, impredecible. Así son las mentiras. Una vez que empiezas, no puedes parar, y así es Ben Parker ahora. Puede engañar al mundo entero por este niño. «En estos tiempos, siempre hay demasiados accidentes», suspiró Stan, lleno de compasión. No indagó en por qué un huérfano aparecería de repente en medio de la noche. «Vamos, Ben. May es una buena mujer. Cuidará bien del pequeño. Si tienes algún problema, ya sabes dónde encontrarnos». «A mí también. Me encantan los niños». «Gracias, Stan. Volvamos. Te llevaré a casa primero, y luego iré a la mía a cuidar del pequeño». Ben llevó 3 bolsas de productos para bebés de vuelta a su coche, y el anciano lo siguió con una sonrisa. Los dos regresaron a casa, pero Ben tuvo una premonición. Sintió que algo lo observaba, una habilidad que había desarrollado durante su tiempo en el ejército. Mientras tanto, en la casa de la familia Parker, May jugaba con el niño que había caído del cielo, envuelto en una manta y al que zarandeaban. Acariciando el suave cabello del niño, May se preguntaba de qué estrella provenía. Pero ya no importaba.
Ahora era su hijo y el de Ben, el hijo de la familia Parker. ¿Quién eres? Preguntó Mike con ternura. Debes ser un regalo de Dios, ¿verdad? Clark. ¿Qué tal Clark Parker? ¿Te gusta el nombre? Preguntó Mike señalando al niño en sus brazos. Al oír el nombre, el niño sonrió, claramente le gustaba mucho. Como transmigrador, no entendía realmente lo que decía la otra persona. Después de todo, era inglés, un idioma completamente desconocido para él, un antiguo fracasado académico. Solo entendía el nombre y las palabras Clark. Así que solo pudo sonreír. Ya había adivinado su identidad. El hijo de Krypton, Joel-El, ahora Clark. Pero no había leído muchos cómics estadounidenses. Además de saber que Superman era increíblemente poderoso, no estaba muy familiarizado con otra información. Era, como mucho, el tipo de persona que disfrutaba leyendo rápido. Pronto, se oyó el sonido de un coche que se acercaba. Ben había regresado con artículos para el bebé. Después de aparcar, Ben entró, dejó las cosas y rápidamente le dijo a Mai. Rápido, Mai, cierra bien las cortinas. Mai lo miró desconcertada, preguntándose por qué su marido hacía eso. ¿Por qué? ¿Podría ser que la policía esté revisando nuestra casa? Es peor que eso, encontré un Chevrolet negro en nuestro vecindario. Es el tipo de coche que les encanta a esos agentes del gobierno. ¿Tienen alguna pista? ¿Saben que nos llevamos al bebé? Mai cambió hábilmente el pañal del bebé, sus movimientos sorprendentemente tranquilos. El instinto maternal la hacía intrépida. Clark es nuestro ahora, Ben. Nadie puede quitárnoslo. Lo sé, Ben respiró hondo. Ah. ¿Le pusiste al bebé el nombre de Clark? Sí. Qué buen nombre, Clark Parker. Justo en ese momento, se oyó el sonido de un coche deteniéndose en la puerta desde afuera. Inmediatamente después, se oyeron fuertes golpes. Bum, tum, tum. Ben miró a Mai, indicándole que fuera al dormitorio y llevara al niño adentro. Se arregló el cuello de la camisa, intentando calmar su respiración y parecer sereno. Caminó hacia la puerta, pero no la abrió de inmediato. En cambio, preguntó a través de ella. ¿Quién es? Agencia de Defensa Estratégica, Ataque y Logística Nacional, señor Parker, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre los inusuales fenómenos celestes de anoche. Capítulo 3. Una voz completamente desconocida provino del otro lado de la puerta. Al oírla, Ben abrió la puerta y se encontró con dos personas, una blanca y otra negra. El hombre negro llevaba un parche en un ojo, claramente herido, mientras que el hombre blanco, a pesar de su corta edad, ya tenía entradas. Benjamin Parker. El hombre negro era claramente Nick Fury. Su tono era duro y exigente. ¿Soy yo? ¿Dónde están sus placas? No crean que soy fácil de engañar. Después de todo, el nombre de su organización es demasiado largo. Algo así como la Agencia Estratégica de Defensa, Ataque y Logística Nacional. Ben se apoyó en el umbral, impidiendo el paso a cualquiera, y extendió la mano para que se identificaran. Claro, si les parece demasiado largo, pueden llamarnos Shield. Aquí están nuestras placas. El afable Coulson sacó su placa, bloqueando a su superior, Nick Fury, cuya actitud era bastante anodina. ¿Dónde estabas anoche? Esa estrella fugaz y Nick Fury apartó a Coulson y formuló la pregunta que querían que respondiera directamente. ¿Quieren interferir en los asuntos privados de un ciudadano? Eso es una cuestión de privacidad personal. Ben se mantuvo firme. Sabía que esa era la única manera de lidiar con esas agencias. La debilidad solo revelaría su propia debilidad y les permitiría presionarlo paso a paso. Excomandante de la 101. División Aerotransportada, Benjamin Parker, ese no era un meteorito común. Además, emitía radiación de alta intensidad. Su trayectoria terminó a menos de 5 kilómetros de aquí. Según nuestra investigación en el lugar, las huellas de los neumáticos de un coche salieron de la escena. Claramente, era su coche. El corazón de Ben dio un vuelco, pero mantuvo la compostura y dijo, fui a comprar algo de comer a altas horas de la noche. ¿Qué, es eso ilegal? No necesitas ir a ese lugar desolado para comprar algo de comer a altas horas de la noche, dijo Coulson de repente desde detrás de Fury, sosteniendo un dispositivo que parpadeaba en rojo. Señor, hay energía residual alrededor de esta casa. Aunque se está disipando, definitivamente está ahí. Los ojos de Fury se tornaron instantáneamente peligrosos. Sus manos colgaban naturalmente a sus costados, cerca de su funda. Mayor Parker, por seguridad nacional, necesitamos entrar y echar un vistazo. Creo que es usted un patriota y no se negará, ¿verdad? Después de todo, es un mayor retirado de la nación.
Esto ya no era una petición, sino una orden. Al oír esto, Ben miró a los dos agentes que tenía delante, pero no creyó poder vencerlos, especialmente porque estaban armados. Pero justo en ese momento, un haz de luz de una linterna brilló desde un lado de la calle e iluminó el rostro oscuro de Nick Fury. Oye. ¿Qué haces ahí? Quita las manos de las fundas. Una severa reprimenda rompió el silencio. Un coche patrulla de la policía de Nueva York se detuvo a un lado de la carretera, la puerta se abrió y un joven oficial alto y uniformado salió. Tenía una mano en la pistola que llevaba en la cadera y la otra sosteniendo una linterna, con el rostro lleno de vigilancia. Después de todo, el otro hombre era negro, e incluso estaba bloqueando la casa de su vecino y amigo. Era George Stacky. En ese momento, era solo un policía de servicio, pero su integridad y autoridad ya lo habían convertido en un guardián de esas manzanas. Esto es un asunto federal, oficial. Fury giró la cabeza, algo molesto, protegiéndose los ojos del resplandor de la linterna. Esto es Keynes, esta es mi jurisdicción. Stacky se dirigió a Ben Parker, un claro gesto de tomar partido. Miró a Ben, luego a los dos hombres de negro. Ben lleva mucho tiempo viviendo aquí, es un veterano respetado. Estás bloqueando su puerta en plena noche. Sin una orden de registro, eso es allanamiento de morada. Estamos investigando a un posible inmigrante ilegal, o mejor dicho, una amenaza extraterrestre, dijo Fury con frialdad. Hay algo inusual en esta casa. ¿Inusual? Sonrió Stacky, volviéndose para mirar a Ben, con una mirada cómplice en sus ojos. George Stacky no estaba del todo al tanto de la situación, pero durante su patrulla, había visto a Ben comprar un montón de artículos para bebé en el supermercado. Sumado a la reciente noticia de que Ben y Mike querían tener un hijo, y a las extrañas circunstancias de esa noche, su aguda intuición policial le decía que tenía una idea bastante clara. Pero fuera lo que fuese que Ben escondiera, no era una amenaza extraterrestre. Era una pequeña vida que necesitaba protección. Conocía el carácter de Ben. No haría nada malo. Después de todo, Ben había sido el buen samaritano de la comunidad durante más de una década. Está bien, deja de decir tonterías. Stacky sacó una pequeña libreta de su bolsillo, le dio una palmadita en el hombro a Ben y dijo en voz alta. Ben, sinceramente, ya que los trámites están casi terminados, ¿por qué estás tan reservado? Estos dos agentes probablemente confundieron el llanto de tu hijo con una señal alienígena, ¿verdad? Fury frunció el ceño. ¿El niño? Sí, el niño. Stacky se giró hacia Fury y empezó a decir tonterías con cara seria. Un pariente lejano de Ben tuvo un accidente hace un par de días, y este niño acaba de venir a vivir con nosotros esta noche. Mañana voy a la comisaría para renovar su registro familiar. Ya sabes, los trámites de acogimiento familiar siempre son un engorro, sobre todo en emergencias como esta. Para darle más credibilidad, Stacky añadió. ¡Qué casualidad! Mi Ellen acaba de dar a luz a una niña llamada Gwen. Estaba bromeando con Ben sobre que las dos pequeñas se harían compañía. ¿Qué? ¿Ahora el FBI se mete en los asuntos de la gente que adopta huérfanos? Ben Parker miró a George sorprendido, pero se recuperó rápidamente y continuó, siguiendo a Stacky. Sí, esta niña es un poco especial, ya sabes, acaba de perder a sus padres y lloró mucho. No quiero que los vecinos cotilleen demasiado. Coulson echó un vistazo al instrumento que tenía en la mano. La señal había desaparecido por completo, e incluso cuando lo tocó, la luz no se encendió, lo que indicaba claramente que estaba averiado. Señor, la lectura ha desaparecido, le susurró Coulson a Nick Fury, puede que sea una lectura errónea del instrumento. Nick Fury escudriñó alternativamente a George Stacky y a Ben Parker con su único ojo. Era un hombre muy desconfiado, pero aún más pragmático. Enfrentarse a un mayor muy querido y a la policía local de Keynes, Nueva York, sin pruebas sólidas era imprudente. Ya no era el director de Shield. Seguía siendo un simple soldado. Además, según la información disponible, alguien de la familia Parker trabajaba para Shield. Posiblemente incluso su superior. Y aunque la razón de adoptar a un huérfano era algo endeble, explicaba lógicamente el comportamiento de Ben y el alboroto en el interior. De acuerdo. Fury sacó la mano de su funda, se arregló la gabardina y miró a Ben Parker. Espero que el niño crezca sano. Vigilaremos esta zona, mayor. Si ocurre algo inusual, volveremos de inmediato. Adiós. Ben era extremadamente frío. No sería amable con alguien que intentara llevarse a su hijo. No era un cobarde. El Chevrolet negro arrancó y desapareció rápidamente al final de la calle.
Solo cuando las luces traseras desaparecieron por completo de la vista, Ben Parker, como si le hubieran arrancado la columna, se apoyó en el marco de la puerta y dejó escapar un largo suspiro. George, Ben miró al joven policía que estaba a su lado, te debo un gran favor. George Stacky guardó su linterna, su expresión profesional desapareció, reemplazada por una preocupación vecinal. Bajó la voz, Ben, no me importa de dónde salió ese chico. Te vi comprando pañales. Mientras no le salgan tentáculos de repente y se coma a mi Gwen, te cubriré. Es un buen chico, George, te caerá bien, dijo Ben con mucha sinceridad. Capítulo 4. Eso sería lo mejor. Stacky garabateó un número de teléfono en un trozo de papel y se lo entregó junto con una tarjeta de presentación. Trae al niño mañana por la mañana. Haya o no documentos, te ayudaré con el certificado de nacimiento y el registro. Le vendrá bien a Gwen tener un compañero de juegos más adelante. No es bueno para una niña aquí sin un hombre a su lado. Yo, su padre, no siempre puedo estar con ella. Ben tomó el número de teléfono y la tarjeta de presentación de Stacky. Incluso sin la ayuda de Stacky, Ben había planeado usar sus contactos para ayudar a su hijo, Clark. Muchas gracias. Ben estaba muy agradecido con su amable vecina. Después de despedir a Stacky, Ben cerró la puerta de entrada con fuerza, finalmente dejó escapar un largo suspiro y se sentó cansado en el suelo. May, después de haber acomodado a Clark, se acercó. ¿Se han ido? Se han ido, pero definitivamente nos están vigilando. Pero pase lo que pase, protegeré a Clark, dijo Ben muy seriamente. Clark ya se había despertado para entonces. Los bebés siempre duermen mucho, se duermen y se despiertan con frecuencia, lo cual es muy agotador. Tenía hambre. Aunque la luz del sol lo fortalecía, un niño no puede pasar hambre, así que solo podía llorar. Dos padres primerizos que hablaban afuera oyeron el llanto desde adentro, intercambiaron una sonrisa y luego comenzaron a atender al bebé con frenesí. El tiempo pasó rápido. Tan solo 8 meses después, el 10 de agosto, en el centro médico de la Universidad de Nueva York, se escuchó el llanto de un bebé y las 4 personas afuera se llenaron de alegría. Sí, Mary Parker, después de 10 meses de embarazo, finalmente había dado a luz al segundo varón de la familia Parker, el futuro Peter Benjamin Parker. Pero ahora, la gente solo estaba concentrada en su alegría y aún no habían pensado en un nombre para el niño. Clark, tu hermanito ha nacido. ¿No estás feliz? Richard Parker sostuvo a su sobrino, bromeando con él. ¿Protegerás a tu hermanito de ahora en adelante? El desarrollo del lenguaje de Clark ya era bastante bueno en ese momento. En su incipiente supercerebro, había aprendido a hablar inglés sencillo y a comprender lo que decía la gente, así que simplemente dijo, de acuerdo, incluso haciendo un 3 con las manos. Todos se alegraron aún más al verlo. Clark era un verdadero genio, y hoy la familia Parker tenía un motivo de alegría aún mayor. Poco después, sacaron en silla de ruedas a los futuros Peter y Mary Parker. Era evidente que la madre y el niño gozaban de muy buena salud, y el parto había transcurrido sin complicaciones. Clark, en brazos, vio al futuro Spider-Man, Peter Parker, y lo saludó amistosamente. Unas semanas después, en la casa de la familia Parker, 2 hermanos, con poco más de un año de diferencia, dormían en cunas separadas. Esta no fue solo idea de May, sino de toda la familia, que deseaba fomentar un vínculo entre los hermanos tan estrecho como el de sus padres. En una noche cualquiera, Clark miró la luna, preguntándose si la luz lunar kryptoniana también mejoraría su cuerpo. Justo entonces, su superoído captó un sonido increíblemente débil. Provenía de su hermano menor, Peter Parker, de apenas unos meses. Era Peter dándose la vuelta, con la boca y la nariz cubiertas por una manta y la respiración obstruida. Los sonidos de su corazón y sus pulmones eran completamente anormales. Eran señales de alerta clásicas del síndrome de muerte súbita del lactante, SMSL. En una familia normal, podría ser simplemente una tragedia silenciosa, pero Clark no quería que algo así le sucediera a su familia. Quería gritar, pero sabía que eso solo haría que sus padres pensaran que era un llanto normal, y para cuando se acercaran tranquilamente, podría ser demasiado tarde. Había considerado gatear y quitar la manta, pero su pequeño cuerpo no podía soportar un movimiento tan complejo, y podría aplastar la cuna si usaba demasiada fuerza. En una fracción de segundo, Clark tomó una decisión. Empezó a aumentar gradualmente su llanto, como una señal de auxilio, hasta que finalmente gritó, ¡ayuda! El sonido llegó instantáneamente a la habitación de May y Ben. Al oír el ruido, los dos se incorporaron bruscamente.
En cuanto a por qué Richard y su esposa no estaban allí, habían dejado a su hijo apenas una semana después para seguir trabajando para la corrupta Shield. Es Clark. Mai corrió a la habitación del bebé, seguida de cerca por Ben. Al entrar, encontraron la cara de Peter morada de tanto llorar. Rápidamente lo enderezaron, y solo después de comprobar que Clark estaba bien se tranquilizaron. «Eres un héroe, Clark», dijo Mai, levantando a Peter Clark y dándole un rápido beso. Ella supuso que Clark simplemente estaba asustado por Peter y por eso hizo ese ruido. «Salvaste a tu hermano, ¿verdad? Eres un hermano excelente». Clark sonrió y apoyó la cabeza en el brazo de Mai, sintiendo una agradable sensación de satisfacción. Fuera de la ventana, dentro del Chevrolet negro, un agente somnoliento escribió en el registro de monitoreo. El objetivo A, Clark Parker, emitió un llanto inusual a las 2:14 am, que duró 37 segundos. El objetivo B, Peter Parker, comenzó a llorar. La evaluación indica una interacción normal entre bebés, sin anomalías. Solo unos días después, Clark, de poco más de un año, comenzó a aprender a caminar. ¿Cómo era posible que Clark, que ya tenía la edad mental de un adolescente, no caminara? Considerando su desarrollo físico actual, incluso podría considerarse que tenía el nivel de desarrollo de un niño de 10 años. Uy, esto parece un poco mal. Al verse de pie con mucha firmeza, Clark no pudo evitar sentirse un poco preocupado, gritando interiormente. Yo también quiero caminar como un niño. Un adulto sin alcohol no debería poder caminar como un niño, tambaleándose. ¿Esto es demasiado firme? No, esto no puede ser. Un bebé normal que está aprendiendo a caminar debería caerse, llorar y levantarse de nuevo. No puede saltarse este proceso. Así que, durante las siguientes semanas, Clark practicaba deliberadamente cómo caerse. Se torcía el tobillo a propósito y luego se dejaba caer lentamente sobre la alfombra con una postura exagerada, como la de un bebé. El veterano Ben lo notó claramente y se dio cuenta de que algo andaba mal. Observó que cada vez que Clark se caía, su cuerpo permanecía completamente erguido y sus manos se apoyaban instintivamente al aterrizar. Además, nunca lloraba. Como mucho, hacía una mueca, indicando: «Lo intenté». Este niño era demasiado sensato. Mientras tanto, en el Chevrolet negro de la esquina, el agente de Shield, que supervisaba la situación, bostezó y escribió en su registro: el objetivo A, Clark, está empezando a caminar, con una coordinación ligeramente inferior a la media para su edad. El objetivo B, Peter, se está desarrollando con normalidad. Conclusión. La familia Parker es la más aburrida de Keynes. Solicito un cambio de turno. Capítulo 5. Era un hermoso día de verano de 1998. 5 niños corrían y jugaban en el patio trasero de la familia Parker. El chisporroteo de la carne a la parrilla sobre el fuego de carbón era una grata sorpresa. Ben y George Stacy, cada uno con una cerveza en la mano, debatían sobre las posibilidades de los Yankees de Nueva York de ganar el campeonato ese año. Mai y la esposa de George, Ellen, estaban sentados cerca, preparando una ensalada y charlando sobre las travesuras de los niños. Clark, de 7 años, ya era una cabeza más alto que sus compañeros y parecía notablemente maduro. Detrás de él seguía una pequeña sombra, Peter Parker, de 6 años, que era bastante delgado pero se había vuelto bastante atrevido. Gwen Stacy, de 7 años, con su cabello rubio y su tutú de princesa, brillaba intensamente bajo el sol de verano. Y, por supuesto, también estaban sus vecinos, Mary Jane Watson y Eddie Block, ambos de 7 años. Vuela más alto. Wash. Gritaron Mary Jane y Peter, sentados en el columpio, al unísono, indicando claramente que Clark no se estaba esforzando lo suficiente. Pero hasta ahí llegaba la contención de Clark. De lo contrario, realmente quería que experimentaran lo que significaba volar. Sin embargo, el columpio parecía estar cediendo bajo su peso. Después de todo, había sido soldado en su juventud, y ahora, sus juntas estaban oxidadas. Clark ignoró sus gritos y continuó balanceando el columpio con cuidado para garantizar su seguridad. Pero los dos seguían sintiendo que no era lo suficientemente emocionante y continuaron gritando: «¡Vamos! ¡Acelera!». ¡Zas! Justo cuando Clark estaba a punto de ejercer fuerza, escuchó un sonido ligeramente desagradable. Un tornillo que conectaba la viga superior del columpio con el marco de soporte emitió un grito lastimero, a punto de romperse. Iba a romperse. El supercerebro de Clark comenzó a pensar al instante. En 0,01 segundos, su cerebro calculó todas las posibilidades. La viga caería, aterrizando directamente en el camino de Peter y Gwen mientras se balanceaban hacia atrás. Dado su peso y altura, las consecuencias serían inimaginables.
Eran dos niños de 5 años. Podía correr hacia adelante al instante y atrapar la vida con su cuerpo de acero. Pero eso expondría su secreto por completo, justo delante de las narices de sus dos padres, un mayor retirado y un detective veterano. Tenía que impedirlo de una forma normal. Peter. Mira, el camión de helados está aquí. Gritó Clark de repente, señalando la calle fuera del patio. Era la única excusa que se le ocurrió para impedir que los dos niños se columpiaran de inmediato. Pero era demasiado tarde. Crack. Chasquido. La viga se rompió, desplomándose sobre los dos de abajo. El tiempo pareció ralentizarse para Clark. Vio a Mayelen taparse la boca con terror. Vio a Ben y George soltar sus cervezas y correr como locos, pero eran demasiado lentos, lentos como caracoles. Vio cómo las sonrisas en los rostros de Peter y Gwen se congelaban lentamente, transformándose gradualmente en expresiones de miedo. Los otros niños no vieron este lado en absoluto, con los ojos fijos en el camión de helados de afuera, que tal vez ni siquiera existía. No había tiempo para pensar. Clark hizo un movimiento que pareció increíblemente torpe para los espectadores. Pareció asustado y resbaló, soltando un fingido ay. Perdió el equilibrio y, con un movimiento tambaleante, cayó justo debajo del columpio. Su espalda golpeó la viga. Entonces, ¡bang! Todos quedaron atónitos. La escena que habían imaginado no ocurrió. En cambio, Clark estaba de pie frente a los dos hombres, aparentemente ileso, como si un milagro le hubiera sucedido. Dios. Clark. Gritó Mike con angustia. Ben y George corrieron casi simultáneamente, apartando la viga de hierro deformada. ¿Estás bien, hijo? ¿Dónde te duele? Preguntó Ben, con las manos temblorosas mientras examinaba el cuerpo de Clark. Clark yacía en la hierba, levantando lentamente la cabeza, con el rostro reflejando una mezcla perfecta de dolor y confusión. Sabía que tenía que cumplir su papel. Mi espalda, me duele mucho, susurró. Mike corrió hacia él y con cuidado le levantó la camiseta. Todos los presentes jadearon. En la espalda de Clark había una enorme marca roja, pero en el centro de esa marca, la piel estaba completamente intacta, sin un solo rasguño. Dios, es un milagro, murmuró Ellen. George miró fijamente la viga de hierro doblada, luego la espalda ilesa de Clark, con los ojos llenos de incomprensión y asombro, junto con sus propios pensamientos, y entonces algo se aclaró. Solo Ben Parker permaneció en silencio. Se arrodilló y con delicadeza le quitó el polvo de la espalda a Clark con los dedos. Sus dedos revelaron músculos increíblemente duros. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Clark. En los ojos azules de su hijo, no vio el terror de un niño de 7 años, sino una calma impropia de su edad, un miedo persistente y griega. Una súplica. Era una mirada de no se lo digas a nadie. Ben asintió, luego abrazó a Clark con fuerza, con la voz llena de dolor. Está bien, hijo, papá está aquí. Salvaste a Peter y a los demás, eres un héroe. Después de este incidente, todos terminaron de comer poco después y se fueron a casa, pero todos acordaron tácitamente no contarle a Ann lo que había sucedido. Después de todo, todos sabían lo que realmente había ocurrido. Esa misma noche, después de que los dos niños se durmieran profundamente, May y Ben se sentaron en el comedor de la cocina, con una luz tenue encendida, hablando sobre la situación de Clark ese día. May habló primero. Ben, lo que pasó hoy no fue una bendición de Dios, ni fue suerte, ¿verdad? Ben tomó un sorbo de té, sereno, pero finalmente habló. Así es. Luego tomó firmemente la mano de su esposa, tranquilizándola. Él es especial, May. Lo supimos desde el primer momento en que lo conocimos, pero durante mucho tiempo, nos engañamos creyendo que era solo la buena salud de Clark. Pero los eventos de hoy nos recordaron que Clark no solo está sano, es poderoso, incluso más poderoso de lo que podemos imaginar, como un superhumano. El silencio se instaló entre ellos en el comedor. Tengo miedo, Ben. Mike comenzó a llorar primero, apoyando la cabeza en el hombro de su esposo. Me temo que algún día alguien se entere y nos lo quite. Me temo que se lastime, o que lastime accidentalmente a alguien más. Ben acarició la espalda de Mike con sus manos ásperas, callosas por años de manejar armas, como si consolara a una niña. Yo también tengo miedo, Mike, pero el miedo no resuelve nada. Levantó el rostro de Mike, secándole las lágrimas, deteniendo su sollozo. No necesitamos averiguar de dónde viene, ni entender por qué es así. Nada de eso importa. Lo que importa es que es nuestro hijo, Clark Parker.
Solo hay una cosa que debemos hacer. Los ojos de Ben eran increíblemente tiernos pero firmes, y es enseñarle a controlarse, enseñarle a ser amable, enseñarle a amar. Necesitamos que su corazón sea más fuerte que su cuerpo, para que pase lo que pase en el futuro, no se desvíe del buen camino. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Mai miró el brillo en los ojos de su esposo y dejó de llorar. Asintió, llena de determinación. Tienes razón, es nuestro hijo y le enseñaremos a ser una buena persona. Arriba, en su habitación, Clark yacía en la cama, despierto. Su oído sobrehumano le permitía escuchar con claridad cada palabra que sus padres pronunciaban. Era un poder más cálido y fuerte que tomar el sol. Era amor. Sentía culpa, porque su existencia había cargado a esta bondadosa pareja con un miedo tan profundo. Esto le hacía sentir, a él, que apenas había experimentado el amor en su vida anterior, una felicidad incomparable, porque tenía a los mejores padres del mundo. Capítulo 6. Escuchando la conversación de sus padres abajo, Clark no pudo evitar recordar un incidente que había ocurrido cuando Peter tenía poco más de un año. En la oscuridad de la noche, Peter hablaba dormido desde la cuna junto a él. Clark, las palabras eran indistintas, con un tono infantil, a niña. Fue la primera palabra significativa que Peter Parker aprendió. No era papá, ni mamá, sino Clark. Al oír esto, las lágrimas brotaron de los ojos de Clark. Su alma adolescente sanó por completo en ese instante. Ya no era ese transmigrador solitario, ya no era ese extraño cargado de secretos. Era el hermano mayor, y era Parker. El inmenso impacto emocional hizo que la sangre kryptoniana latente en su interior brotara incontrolablemente por primera vez. En su felicidad, se durmió y luego tuvo un sueño. En su sueño, ya no estaba atado por su pesado cuerpo. Se sentía increíblemente ligero, muy ligero. Con un simple pensamiento, sus pies se separaron de la cama y su cuerpo flotó suavemente hacia arriba. Atravesó el techo y llegó a su propia azotea. La vista nocturna de Ken se desplegó bajo él como rebanadas de pastel. Podía ver las luces distantes y siempre brillantes de Manhattan y el tráfico fluido del puente de Brooklyn. Intentó volar hacia adelante. No había sonido, ni resistencia, tan natural como un pez en el agua. El viento rozó su rostro, pero no sintió nada. Voló cada vez más alto, a través de las nubes, hasta la estratosfera. Allí, las estrellas ya no centelleaban, sino que vivían naturalmente en el universo. La tierra azul giraba silenciosamente bajo él, y el terminador, la línea que separa el día de la noche, era de una belleza sobrecogedora. Abrió los brazos, sintiendo el viento solar, sintiendo el pulso del universo. Esto era libertad pura e inalterada. Este era el deseo más primigenio en lo profundo de su alma. Este también fue su primer vuelo. Y cuando regresó al presente, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. En el otoño de 2001, el ataque a las Torres Gemelas acababa de ocurrir, y el miedo se apoderó de toda Nueva York, y de hecho, de todo Estados Unidos. La guerra contra el terrorismo también comenzó. Ese año, Clark Parker tenía 10 años y Peter Parker 9. Clark, de 10 años, ya medía 1,5 metros y era bastante robusto. Para que pasara desapercibido, Mae le hizo un sencillo corte de pelo a tazón e insistió en que usara sus gafas sin graduación de montura negra, lo que lo hacía parecer un tipo grande, amable e incluso algo torpe. En cuanto a la propia opinión de Clark, bueno, era completamente tonto. Peter, de 9 años, por otro lado, era todo lo contrario, nada parecido a un pariente de sangre. Era delgado y sensible, siempre seguía a Clark a todas partes. Había heredado la mente científica de su padre, Richard, y desde pequeño le gustaba desmontar cosas. Un sedán negro se detuvo frente a la casa de los Parker. No era un coche de Shield. Clark pudo distinguir que se trataba de un sedán modificado, que sacrificaba la comodidad por la velocidad y el silencio. Richard Parker y Mary Parker salieron del coche. Parecían mucho más demacrados que la última vez que se vieron. Los ojos de Richard estaban hundidos y su barba descuidada, mientras que el largo cabello castaño de Mary estaba recogido de forma informal. No llevaban equipaje, solo una maleta pequeña y de aspecto pesado, que Richard llevaba esposada a las muñecas. Ben y Mae salieron de la casa para recibirlos, pero sus sonrisas se desvanecieron al ver el estado de los dos hombres. «Richard. Mary. ¿Qué pasó?», preguntó Ben con voz preocupada y en voz baja. «No tenemos tiempo para explicaciones, Ben», dijo Richard rápidamente, escudriñando la calle con recelo. «Tenemos que irnos inmediatamente a un lugar lejano, tal vez por años, tal vez, para no volver jamás».
Mary se arrodilló y abrazó con fuerza a Peter, que acababa de salir corriendo de la casa, con lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro, cayendo sobre el pequeño hombro de Peter. Oh, mi pequeño bebé, y Mary sollozó, apoyando su frente contra la de Peter. Debes escuchar al tío Ben y a la tía May, y llevarte bien con el hermano Clark. Mamá y papá te quieren, y siempre te querrán. Peter era demasiado pequeño para comprender del todo esta separación entre la vida y la muerte. Simplemente sintió una profunda tristeza instintiva, con sus bracitos alrededor del cuello de su madre, sin saber qué hacer. Clark estaba de pie en el porche, observándolo todo en silencio. Su visión sobrehumana podía ver a través de las placas de acero del coche, revelando las armas y los pasaportes falsificados ocultos en el maletero. Su oído sobrehumano podía detectar el latido anormal del corazón de Richard y las órdenes encriptadas que salían del microcomunicador en su bolsillo. Hydra, soldado de invierno, objetivo expuesto, ejecutar el protocolo de purificación, continuar monitoreando el programa soldado de invierno. El corazón de Clark se llenó de una tristeza indescriptible. Sabía que no se trataba de una simple misión ni de un escondite. Era una fuga destinada a terminar en tragedia, que se desarrollaba ante sus ojos. Quería hacer algo. Podía correr hacia allí, derrotar a los enemigos que lo perseguían, podía llevar a Richard y Mary al otro lado del mundo y dejarlos esconderse. Pero no podía. En ese momento, solo era un niño de 10 años. Su fuerza aún estaba creciendo, su control sobre sus habilidades aún no era fuerte. Incluso podía levantar un coche, pero aún no podía atrapar con precisión una bala en pleno vuelo. Podía saltar muy alto, pero aún no podía volar. Lo más importante era que, una vez descubierto, no solo no lograría salvar a Richard y a su esposa, sino que también arrastraría de Ben, May, Peter e incluso a toda la familia Keynes al conflicto entre Shield e Hydra. No podía soportar esa sensación de impotencia. Era la primera vez desde que había llegado a este mundo que comprendía tan claramente que poseer un poder divino no significaba que fuera un dios. Nadie era omnipotente, y nadie podía ser llamado dios. Richard se quitó una cámara del cuello y se la puso a Peter, un recuerdo que le había dejado. Escucha, Peter. Richard se agachó, colocando las manos sobre los hombros de su hijo con semblante serio. Mamá y papá van a completar una misión muy importante. Esta cámara contiene algo muy importante, pero no puedes mirarla ahora. Recuerda, nunca la dejes ir, a menos que un día conozcas a alguien en quien puedas confiar plenamente, alguien dispuesto a darlo todo por ti. La mirada de Richard pasó por encima de los hombros de Peter y se posó en Clark, en la penumbra. Sus ojos eran complejos, llenos de confianza, disculpa y súplica. Richard y Mary se levantaron y abrazaron por última vez a Ben y May. Cuida de él, Ben, por favor. Dicho esto, se dieron la vuelta y subieron al coche, desapareciendo rápidamente calle abajo. Peter se quedó allí, mirando fijamente el barrio ahora vacío. Bajó la mirada hacia la cámara que llevaba en el pecho, luego al rostro de la tía May, surcado por las lágrimas. Le temblaron los labios y finalmente rompió a llorar. Sus sollozos estaban llenos del pánico y la confusión del abandono, desgarradores para todos los que los oyeron. May corrió a abrazarlo, mientras Ben permanecía a un lado, encendiendo un cigarrillo que no fumaba desde que tuvo hijos, con los ojos llenos de contemplación y el corazón lleno de plegaria. Clark emergió de la penumbra. Caminó junto a Peter, no dijo nada, pero colocó suavemente su mano cálida sobre la cabeza de Peter. No dijo no llores ni todo estará bien. Porque sabía que, ante un dolor tan inmenso, ninguna palabra bastaba. Simplemente transmitió un mensaje silencioso con su presencia. Estoy aquí. Capítulo 7. Esa misma noche, la tormenta llegó sin previo aviso. La lluvia torrencial golpeaba contra las ventanas de la familia Parker, el trueno rugía en los oídos de todos los que aún estaban despiertos, y cada relámpago iluminaba la habitación de los dos chicos como si fuera de día. Peter tuvo pesadillas toda la noche, con la cabeza empapada en sudor. Una noche soñó que el coche de sus padres era engullido por una ballena gigante, la siguiente soñó que caía en un abismo sin fondo, acurrucado en su manta, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Clark dormía en la cama de al lado. No dormía. Aunque quisiera, no podía. Podía oír cada espasmo de Peter y, por supuesto, las palabras caóticas y temerosas de sus sueños. Sabía que este era el comienzo del trastorno de estrés postraumático. Si no se controlaba, este miedo se arraigaría en el subconsciente de Peter y lo acompañaría toda la vida. Clark se levantó de la cama en silencio.
Caminó hasta la cama de Peter, mirando su rostro surcado de lágrimas, con el corazón lleno de compasión. Pensó en su vida pasada. Cuando era un niño común y corriente, también había sufrido noches de insomnio por desgracias familiares. En aquel entonces, deseaba desesperadamente que alguien se sentara a su lado y le dijera: todo pasará, pero, tristemente, nadie lo hizo. Pero ahora, él se había convertido en esa persona. Clark no despertó a Peter, porque sabía que interrumpir la pesadilla a la fuerza solo intensificaría su miedo. Extendió la mano y tomó suavemente la pequeña mano de Peter. Entonces, comenzó a hacer algo que nunca antes había intentado. Se concentró, canalizando la energía dentro de él, un poder cálido originado en la sangre kryptoniana y nutrido por el sol amarillo muy débilmente, como un pequeño arroyo, a través de sus manos entrelazadas, lentamente hacia el cuerpo de Peter. Esta energía era cálida, pacífica y tenía un aroma a sol. No podía curar enfermedades ni otorgar poder, pero sí calmar el miedo en el corazón de Peter y tranquilizar sus nervios. Según Clark, el ritmo cardíaco acelerado de Peter se fue calmando gradualmente, su ceño fruncido se relajó y su respiración agitada volvió a la normalidad. Dejó de llamar a sus padres y, en cambio, se giró e incluso esbozó una leve sonrisa, como si hubiera entrado en un hermoso sueño y escapado de aquella pesadilla. Clark suspiró aliviado y retiró la mano. Justo cuando estaba a punto de volver a la cama, ocurrió un accidente. Quizás debido al agotamiento por la intensa concentración que acababa de ejercer canalizando energía, o quizás porque el ensordecedor trueno fuera de la ventana lo había distraído, Clark tropezó accidentalmente con la mesita de noche al girarse. La cámara que Richard le había dejado a Peter estaba sobre el borde de la mesa. Con un golpe seco, la cámara resbaló y cayó al suelo de madera. Clark se sobresaltó. Sabía lo importante que era esa cámara para Peter. Era el último recuerdo de sus padres. Su cuerpo reaccionó más rápido que su cerebro. En fracciones de segundo, Clark hizo un movimiento increíble. En lugar de atraparla con la mano, sopló suavemente sobre la cámara que caía. No era una respiración común. Era su primer uso de la superrespiración. Aunque no era congelante, había controlado la fuerza y la precisión del soplo. Un suave pero potente colchón de aire se formó bajo la cámara. La cámara, a menos de 1 centímetro del suelo, desafiaba todas las leyes de la física, flotando de forma inquietante. Entonces, como una pluma, fue suavemente elevada por la corriente de aire y cayó lentamente en la palma extendida de Clark. Todo el proceso fue completamente silencioso. Clark sostenía la cámara que acababa de recuperar, con el corazón latiéndole con fuerza. Al ver la cámara intacta, un sudor frío le recorrió la espalda. Justo ahora, casi había destruido con sus propias manos la posesión más preciada de su hermano. Colocó cuidadosamente la cámara en la parte trasera de la mesilla de noche, asegurándose de que no volviera a caerse, y luego corrió de vuelta a su cama. El trueno fuera de la ventana seguía retumbando. Y dentro de la cámara que había salvado, dentro de su resistente carcasa, en un pequeño cartucho de película, yacía el trabajo de toda la vida de Richard Parker. Una nueva fórmula para el suero del supersoldado y una lista secreta titulada Hydra se infiltra entre los agentes de S.H.I.E.L.D. Un mes después de que los Parker se marcharan, la familia guardó silencio sobre Richard y su esposa, por temor a que Peter pudiera establecer alguna conexión. Sin embargo, en la mesa, a veces aparecían involuntariamente 2 juegos extra de palillos y cuencos. May reaccionaba al instante y los retiraba rápidamente. Ben a veces preguntaba por las noticias en el periódico, intentando encontrar pistas de que su hermano seguía vivo. Peter también llevaba siempre una cámara y había perdido su antiguo optimismo y energía. Clark, por otro lado, leía y estudiaba, y finalmente optó por guiar a Peter de vuelta a su estado anterior. El simple consuelo y la compañía eran inútiles. Peter necesitaba una vía de escape para reavivar su pasión y olvidar su dolor. Todo esto debía descubrirlo Peter mismo. Clark solo tenía que guiarlo. Una tarde de sábado, Clark derribó accidentalmente una pequeña caja en el ático. Muchos de los cómics favoritos de Clark cayeron, como Superman y Batman, pero ese no era el punto principal. Lo más importante eran varias revistas científicas. Este era el torpe plan que el supercerebro de Clark le había dicho. Entonces, Clark, cuya actuación también fue bastante mediocre, miró los diversos libros esparcidos por el suelo y fingió estar muy angustiado, diciendo: «Oh, Dios mío, esto es terrible, si mamá ve esto, seguro que me pateará el trasero con sus botas». Entonces Peter, el que estaba siendo utilizado en este plan, se acercó. Clark se rió entre dientes.
Oye, Peter, ¿me puedes hacer un favor? Peter no dudó y asintió para ayudar a ordenar. Los dos comenzaron a ordenar en el ático. Mientras ordenaban, Clark comenzó a leer cómics de Superman, pero colocó las revistas de ciencia en otro lugar, haciéndolas muy visibles. Peter las vio y encontró la que más le atrajo. ¿Qué hay en el universo? La abrió con cuidado, y dentro había introducciones a constelaciones, galaxias, agujeros negros y planetas, acompañadas de muchas hermosas fotos tomadas por el telescopio Hubble. Esta es, la galaxia de Andrómeda. Peter señaló una de las páginas y leyó en voz baja las palabras en ella. Por primera vez, una luz largamente olvidada apareció en sus ojos, una pura curiosidad y sed de conocimiento. Sí, ¿no es genial? Dijo Clark, inclinándose hacia él y hablando como si compartiera un secreto. ¿Sabes? El tío Ben decía que cada estrella en el cielo podría ser una estrella como nuestro Sol, y que alrededor de ellas podría haber planetas como la Tierra. Clark hizo una pausa, suavizando su voz. Dijo que tal vez y las personas que amamos no se han ido realmente. Simplemente se han ido a otra estrella, observándonos desde un lugar muy, muy lejano. Más tarde, toda la familia notó el creciente interés de Peter por la astronomía. Así que una noche, Ben compró un telescopio interestelar nuevo y lo trajo a casa, dejando que Peter observara estrellas distantes. A veces, Peter compartía con entusiasmo todo lo que veía con Clark y la familia, describiéndoles las estrellas. Clark sonrió y asintió. Sus ojos ni siquiera necesitaban un telescopio para ver el contorno general. De hecho, con la edad y una mayor exposición al sol, su capacidad solo se fortaleció. El universo que veía era 10.000 veces más magnífico que lo que Peter veía a través de su telescopio. Pero nunca lo demostró. Escuchaba pacientemente mientras Pedro describía los cuerpos celestes que ya conocía de memoria con su lenguaje infantil, haciendo de vez en cuando alguna pregunta tonta, dándole a Pedro la oportunidad de responderla con orgullo, como un pequeño maestro. En esas noches dedicadas al cielo estrellado, Pedro se fue volviendo gradualmente más hablador y la sonrisa volvió a su rostro. Capítulo 8. Mientras tanto, aunque Peter se está recuperando, Shield ha tenido algunos problemas menores. En la oficina de Nick Fury, Fury camina inquieto, con los ojos inyectados en sangre. En la pantalla frente a él hay un informe de operaciones, el tipo de operación que solo un agente de nivel 8 entendería. Nombre en clave de la operación: Crepúsculo. Objetivo: Richard Parker y Mary Parker. Estado: desaparecidos, última ubicación conocida: frontera argelina. Nota: restos de un avión estrellado encontrados en el lugar. Las posibilidades de que los objetivos sobrevivan son extremadamente bajas. Hydra se nos adelantó, dijo Fury, furioso. Ahora había sucedido al antiguo director y asumido el cargo, mientras que Coulson, que siempre había estado con él, había alcanzado el nivel 8. Eliminaron a Richard y a su equipo, y se llevaron los resultados de la investigación del programa Supersoldado. Hemos perdido a agentes de élite y tenemos mucho trabajo que hacer. La expresión de Coulson también era grave. Entonces, ¿y qué hay de su hijo, Peter Parker? Ahora vive con la familia de su tío. ¿Deberíamos enviar a alguien a contactarlo? Después de todo, Richard, como agente de élite, podría haber dejado algún plan B o información. Fury guardó silencio. Recordó el 1 de enero de hacía 8 años, la terquedad de Ben Parker, su identidad y la protección que recibió de los lugareños. No, Fury finalmente negó con la cabeza, no toques a la familia Parker por ahora. ¿Por qué, señor? Preguntó Coulson, desconcertado. Ese chico es la clave. Porque hay más que solo Peter Parker en esa familia. Fury se giró. ¿Recuerdas al hijo mayor, Clark Parker? Lo vigilamos durante 8 años y no encontramos nada. Su vida era tan limpia como una hoja en blanco, tan normal como podía ser. Pero esa y es la mayor anomalía: un huérfano que apareció repentinamente hace 8 años, un niño con habilidades físicas muy superiores a las de un niño común, y ahora huérfano de un agente de élite. Coulson, ¿no crees que esto es demasiada coincidencia? Fury sacó otro archivo que contenía todos los datos de Clark Parker desde su infancia hasta su edad adulta. El informe médico muestra que nunca ha estado enfermo, ni siquiera un resfriado. Los registros escolares muestran que sus calificaciones son promedio, ni buenas ni malas. Los comentarios de la comunidad dicen que es un chico honesto, amable, pero algo lento de mente. Todos los datos apuntan a una conclusión. Es una persona común y corriente, tan normal como puede ser. Fury se burló. Pero mi intuición ya ha percibido que algo anda mal. Nuestra intervención podría desencadenar consecuencias desconocidas. Luego miró el último mensaje del archivo, el último mensaje de Richard antes de desaparecer.
Mira esto. ¿Qué? Confía en Clark. Coulson estaba atónito. Entonces, nuestra estrategia sigue siendo la misma. Continuar la vigilancia. Necesito saber todo lo que sucede en esta casa, grande o pequeño. El tiempo es como el agua que fluye. No importa cuánto intentes atraparlo, solo se te escapará entre los dedos, como ahora. En un abrir y cerrar de ojos, la página del calendario había llegado a finales de agosto de 2008. La luz del sol matutino despertó a Clark, el chico de 16 años cuyo libro de registro familiar indicaba que tenía 16 años, sentado en su nueva cama. Se frotó la cara, suspiró y se miró el cuerpo. Después de todo, con el aumento de su edad física rondaba los 17 años y la absorción diaria de los rayos del sol amarillo, sus genes habían estado creciendo a un ritmo sin precedentes, como si hubieran recibido un estimulante. Ahora mide más de 1,85 metros, lo que hace que no parezca un estudiante de secundaria a punto de empezar. Así que solía usar unas gafas oscuras de montura negra para disimular su edad. Pero ahora que está en la escuela secundaria, ya no quiere mantener esa imagen de intelectual, así que cambió de gafas. Sí, ese fue el único cambio que hizo. Simplemente dejó de usarlas. Sin embargo, más preocupante que su fuerza física es el desarrollo de su cerebro. Su supercerebro, gracias a su capacidad de razonamiento ultra rápido, ahora puede superar por completo a una computadora con tecnología miles de años por delante de la humanidad. Si quisiera, incluso podría resolver muchos de los mayores problemas del mundo, pero esto es lo que lo inquieta. Le produce una sensación de pavor. En su interior, nada parece tener cabida. Esta perspectiva absolutamente racional le hace sentir que está trascendiendo el concepto de humano, acercándose a convertirse en una máquina o experimentando algún tipo de transformación divina. Al final, hizo algo que nadie esperaba. Desactivó deliberadamente su cerebro sobrehumano para dedicarse a pensar aún más sobrehumanamente. No lo necesitaba. Prefería el estudio y el entrenamiento diarios a convertirse en un superhumano más racional. Solo quería ser una persona bondadosa, un buen hijo para Ben y May, y un buen hermano mayor para Peter. Clark. Peter. Bajen a desayunar. Si no quieren llegar tarde el primer día de clases. La enérgica voz de May se escuchó desde abajo. Ya voy. Respondió Clark, levantándose de la cama. La puerta de la habitación contigua se abrió y salió Peter Parker, de 15 años, con el pelo castaño rizado y despeinado. Gracias a su genio sobrehumano heredado de sus padres, Peter se saltó un curso y ahora era estudiante de primer año en la preparatoria Midtown con Clark. Sí, tenían un genio en su familia. Peter, aferrado a un grueso libro de matemáticas avanzadas y masticando un cepillo de dientes, murmuró: «Buenos días, Clark. Anoche revisé los planos del lanzatelarañas. ¿Dónde crees que podemos conseguir fibra de carbono de alta resistencia?» Desde aquella noche de tormenta de hacía unos años, Peter había canalizado toda su añoranza por sus padres en una pasión por la ciencia. Claro que Peter no había sido picado por una araña y había adquirido superpoderes. Era solo un proyecto en el que estaba trabajando. «Primero lávate los dientes, pequeño genio, o Ben te golpeará en la cabeza con un periódico», rió Clark, dándole una palmada en el hombro a su hermano. Los dos terminaron de lavarse y fueron al comedor del primer piso. La televisión estaba encendida y el canal de noticias emitía un titular que conmocionó al mundo. Tony Stark, director ejecutivo de la renombrada empresa de defensa Stark Industries y multimillonario, fue atacado por militantes tras mostrar el nuevo misil Jericho al ejército en Afganistán. El señor Stark se encuentra desaparecido y el ejército está llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate a gran escala y... Ben, sentado a la mesa, veía las noticias mientras escupía mermelada sobre su pan. Había trabajado en el Daily Bugle durante más de una década, como subdirector, solo por detrás de Jameson, pero con una influencia considerable. En algunos asuntos, este subdirector incluso tenía más poder que el propio Jameson, dada la tendencia de este último a dar las noticias en un arrebato de ira. «Otro magnate arrogante ha naufragado en el fango de la guerra», dijo el tío Ben, sacudiendo la cabeza y golpeando el periódico contra la mesa. «Ese viejo loco de Jameson me llamó 5 veces esta mañana, pidiéndome que consiguiera que los periodistas desenterraran información privilegiada sobre el precio de las acciones de Stark Industries. No te esfuerces demasiado, Ben». May se acercó con huevos fritos y tocino, mirando a su marido con cierta preocupación. «Me preocupan más esos casos callejeros que has estado investigando últimamente».
Las noticias decían que anoche, unos delincuentes con armadura de alta tecnología robaron un camión blindado en Brooklyn otra vez, e incluso la policía estaba teniendo problemas para lidiar con ellos. No te preocupes, Mike. Soy un producto de la 101 División Aerotransportada. El tío Ben sonrió con naturalidad, luego se volvió hacia los dos chicos con rostros llenos de colágeno. Hoy es el primer día de instituto. ¿Estáis listos para una nueva vida? Recordad, no causéis problemas, pero si alguien os intimida, los hombres de la familia Parker nunca se echarán atrás. Entendido, señor. Clark y Peter se pusieron firmes y saludaron al mismo tiempo, haciendo reír a Mike. Capítulo 9. Clark desayunó abundantemente, aunque las calorías no eran muchas para alguien de su edad que aún estaba creciendo. Después de todo, era kryptoniano. También anotó al criminal blindado de alta tecnología que Ben y Mike habían mencionado. Había notado que, con la desaparición de Tony Stark y las corrientes subterráneas de diversas fuerzas, el submundo de Nueva York se estaba volviendo cada vez más inquieto. Estaban surgiendo supervillanos que superaban las capacidades de la policía convencional, pero este mundo aún no tenía superhéroes. Clark no quería ser un salvador. No estaba particularmente obsesionado con mantener la paz mundial, o mejor dicho, no lo estaba en ese momento. Después de todo, ¿quién podía predecir el futuro? Su postura era simple. Si alguien se atrevía a causar problemas en este vecindario o amenazar a su familia y amigos, usaría sus superpoderes para aplastarles los huesos centímetro a centímetro y mandarlos al hospital. Afuera. La luz del sol bañaba el cuerpo de Clark. En ese instante, pudo sentir claramente cómo cada célula de su cuerpo se regocijaba, transformándose en su propio poder. Incluso sentía que, si quisiera, podría desafiar la gravedad al instante. Empollones. Espérenme. Un grito seco interrumpió los pensamientos de Clark. Mary Jane Watson, con su larga melena roja como el fuego y su energía juvenil, salió corriendo del patio vecino. Vestida con una chaqueta vaquera ajustada y cargando una mochila, se abalanzó sobre ellos como una ráfaga de viento. No, MJ, he cambiado mi personalidad. Ahora soy un chico alegre y extrovertido, no un empollón. Pero Peter sigue siendo, mira, ni siquiera llevo gafas. Clark protestó, levantando la mano y señalando la diferencia. Vale, entonces sigo prefiriendo al empollón Peter. Dijo Mary Jane, inclinándose hacia Peter. No muy lejos de ella, un chico musculoso con el pelo rapado y ojos algo feroces se acercó lentamente. Era Eddie Block. Aunque Eddie tenía un temperamento explosivo y a menudo causaba problemas en la calle, protegía ferozmente a Clark y Peter, sus mejores amigos de la infancia. ¿Has estado jugando videojuegos toda la noche otra vez, Eddie? Preguntó Clark, al notar las ojeras de Eddie. No, el mecánico me retuvo el sueldo anoche, así que le quité algunas llantas. Eddie se encogió de hombros con indiferencia, se acercó a Peter y le revolvió el pelo rizado con energía. Escucha, Peter, la preparatoria no es como la secundaria. Está llena de salvajes con exceso de testosterona. Si alguien se atreve a meterse contigo, dímelo y le meteré la cabeza en el inodoro. Gracias, Eddie, pero prefiero resolver esto mediante la razón. Peter apartó la mano de Eddie a regañadientes y se ajustó las gafas. Los cuatro se dirigieron al Instituto Midtown. Algunos podrían preguntarse de repente, ¿no había 5 chicos en el patio trasero hace un rato? ¿Dónde está Gwen Stacy? La verán pronto, así que no se preocupen. El Instituto Midtown, uno de los mejores institutos públicos de Nueva York, no solo cuenta con excelentes profesores, sino también con un alumnado muy diverso. En cuanto entraron en el pasillo, les recibió el ruidoso repiqueteo de las taquillas, las risas de las animadoras y los gritos desenfrenados de los jugadores de fútbol americano. Sí, es una escena clásica, como en cualquier drama de instituto, pero no hay forma de evitarlo. Las películas y las series de televisión siempre necesitan experiencias de la vida real para escribirse, así que, como pueden ver, los problemas siempre llegan antes de lo esperado. Justo cuando Peter abría su taquilla, un chico con una chaqueta de fútbol azul y dorada, con un físico de oso, y varios seguidores le bloquearon el paso. Eugene Lightning Thompson. Oh, mira quién está aquí. ¿No es este nuestro famoso prodigio de la secundaria, el debilucho de Parker? Lightning miró a Peter, extendió la mano y arrojó al suelo los gruesos diccionarios de ciencias que Peter sostenía. Con un golpe seco, los libros se esparcieron por todas partes. Los estudiantes que lo rodeaban se reunieron de inmediato para presenciar el espectáculo.
El extremo más débil y el más fuerte de la jerarquía de la escuela secundaria chocaron el primer día de clases, una escena que siempre divertía a la gente. Además, este Lightning era el viejo némesis de Peter en la escuela. Habían estado juntos desde la primaria, y siempre era así. Peter frunció el ceño, no dijo nada y se agachó para recoger sus libros, pero Lightning le impidió deliberadamente alcanzarlos. «Quita tus sucios pies de encima, Thompson». Antes de que Peter pudiera reaccionar, Eddie ya se había abalanzado como un bulldog furioso, agarrando el cuello de la chaqueta de Lightning con una mirada feroz. «Si no quieres estar bebiendo líquidos con pajita el resto de tu vida, discúlpate con él ahora mismo». Lightning, que era media cabeza más alto que Eddie, se burló y le agarró la muñeca. «Brock, tú, matón de este barrio, eres como un fantasma persistente. Llevas años intentando ser un héroe aquí. Y ahora soy titular en el equipo universitario». Al ver que los dos estaban a punto de enzarzarse en una pelea campal en el pasillo, y que el profesor podía aparecer en cualquier momento para castigarlos a ambos, Clark, que había estado de pie al fondo, suspiró. Lightning, ese tipo completamente descerebrado, siempre era así, sin ninguna intención real, como un NPC fijo. Siempre que se trataba de Peter, quería intimidarlo. Y cada vez, Eddie era el primero en intervenir y empezar a discutir, y entonces él o MJ Gwen tenían que separarlos. Pero normalmente, si era él, se aseguraba de que Lightning recibiera su merecido primero. Simplemente dio un paso al frente, interponiéndose entre Eddie y Lightning, como un pacificador. «Vale, tranquilos todos, no hay necesidad de esto el primer día». Justo cuando Clark estaba hablando, su pie derecho rozó accidentalmente el tobillo de Lightning. Entonces, con una ligera fuerza, Lightning perdió el equilibrio al instante y cayó hacia atrás en una postura ridículamente cómica. Con un fuerte estruendo, la estrella del fútbol americano de 90 kilos cayó de espaldas, deslizándose 2 metros antes de estrellarse contra un casillero detrás de él. Una carcajada apenas contenida estalló a su alrededor. «Uy, perdón, el suelo acaba de ser limpiado, está muy resbaladizo», dijo Clark con una sonrisa muy amable, agachándose para recoger el libro de Peter, con el rostro lleno de inocencia y disculpa. Eddie miró a Lightning tirado en el suelo, luego al torpe Clark, y soltó una carcajada. «Parece que ni siquiera a Dios le caes bien, Thompson. Vámonos, Peter». El alboroto se calmó de esta manera extraña. Nadie pensó que Clark fuera el responsable. Todos asumieron que Lightning simplemente se había tropezado con sus propios pies. Después de todo, siempre que Clark estaba involucrado, Lightning terminaba así. Se había convertido en un hecho consumado. En otras palabras, Clark era el contraataque natural de Lightning. Claro, normalmente no pasaría nada, pero cada vez que Lightning atacaba a Peter, Eddie intervenía y luego aparecía Clark. Era la secuencia habitual de las desgracias de Lightning. Todo parecía una película dramática y cómica a la vez. Escúchalo, en Lector de Novelas y Fanfics. Capítulo 10. Era el primer día de instituto para Clark y sus compañeros, así que prácticamente no recordaban nada de las clases. Claro que esto solo le pasaba a Eddie, ya que los demás tenían una memoria prodigiosa. Y, en la clase de biología y química de hoy, Peter encontró rápidamente a su primera alma gemela en el instituto. No Mary Jane, sino su alma gemela académica, Cindy Moon. Era una mujer de pelo largo y negro y rasgos asiáticos. Cuando el profesor Calvo estaba a punto de regañar a Peter, un alumno que se había saltado un curso, Peter y Cindy levantaron la mano casi al mismo tiempo. Entonces, como si hubieran intercambiado un código secreto, empezaron a hablar de diversos términos académicos y jerga incomprensible en clase. Justo en ese momento, entró un chico pálido con un peinado impecable y un traje casual caro hecho a medida. Harry Osborn. El joven jefe del grupo Osborn, que también acababa de llegar al instituto Midtown. Miró a su alrededor, completamente molesto por aquellos que intentaban congraciarse con él o se sentían intimidados por su apellido. Odiaba a quienes lo adulaban por dinero y estatus, así que se dirigió directamente al fondo del aula, sacó una silla y se sentó junto a Clark. Harry miró a Peter y Cindy, los dos científicos locos, luego a Clark, que hacía girar un bolígrafo en la mano, y arqueó una ceja con curiosidad. ¿Es tu hermano? ¡Qué bicho raro! No, es un genio. Clark no se giró, continuó jugando con su bolígrafo. Para mí, un bicho raro es ese niño rico que tiene dinero para ir a una escuela privada de élite pero insiste en venir a una escuela pública para experimentar las dificultades de la vida cotidiana. Harry se quedó perplejo.
No se esperaba que este tipo aparentemente alegre, incluso un poco nerd, pero muy fuerte, tuviera una lengua tan afilada. Pero no estaba enojado. En cambio, sonrió, algo poco común en él. Harry Osborn. Extendió la mano. Clark Parker, dijo Clark, extendiendo la mano y estrechando la de Harry. El que está dando ese discurso interminable es mi hermano, Peter. Pronto llegó el mediodía. Al fin y al cabo, comer es muy importante para los estudiantes. Crecer es lo primordial, y quedarse hasta tarde está fuera de toda discusión. En cuanto sonó el timbre que anunciaba el final de la cuarta hora, los alumnos que querían comer salieron corriendo, pero Clark y Peter dejaron sus libros junto a las taquillas y fueron a encontrarse con Eddie, Mary y Jane. Pero una voz inesperada resonó en sus oídos. Oigan, disculpen, ¿saben dónde está la zona de inscripción de primer año y los casilleros de la clase 1A? Una voz femenina, agradable y familiar, provino de detrás de ellos. Peter estaba a punto de señalarles amablemente la ubicación cuando de repente abrió los ojos de par en par y le dio una palmadita a su hermano mayor, Clark, que no se había dado la vuelta. Clark pensó que su hermano menor no lo sabía, así que estaba a punto de ayudarlos cuando se giró y se quedó paralizado. Delante de ellos estaba una chica con cabello rubio hasta los hombros, una diadema negra, un suéter blanco de punto y una falda plisada. Tenía rasgos delicados y sus ojos eran del azul intenso de su padre. La chica también se quedó atónita al ver a las dos personas frente a ella. Tras un breve silencio, Gwen gritó. Sí, las chicas habían expresado su sorpresa de esta manera durante años. Gritando. Gwen. Exclamó Peter, rebosante de alegría. Era como su hermana mayor, siempre cuidándolo como a un hermano. Peter. Dios mío, ¿has crecido mucho? El rostro de Gwen Stacy se iluminó de sorpresa, pero rápidamente ignoró a su hermano menor y miró en cambio al chico radiante que estaba detrás de ella. Su corazón latía más rápido involuntariamente, lo que Clark escuchó perfectamente natural. Eso es súper oído, chico. Clark, el tono de Gwen era muy suave, y de repente se volvió un poco coqueto como el de una niña pequeña. Sí, el jefe George Stacy había sido ascendido a Boston hacía unos años por su buen desempeño, y toda su familia se había mudado con él. Ahora, unos años después, George, ahora jefe, había regresado a Keynes con su familia. Así que Gwen naturalmente se transfirió a la escuela secundaria Midtown. En la infancia de Gwen, esa tarde en que se rompió el columpio fue la escena más impactante de su vida hasta el momento. En ese momento, todos los niños no le prestaron atención, pero ella lo vio todo. Ese chico aparentemente ordinario, excepto por ser un poco más alto, fue quien salvó a Peter y Mary Jane. Desde ese momento, una pequeña semilla fue plantada en el corazón de la pequeña Gwen. Sabía que Clark era diferente. No era un chico cualquiera, sino un ángel de la guarda. Pero esos eran solo sentimientos de la infancia. A medida que avanzaba la adolescencia, se fueron transformando gradualmente en otras emociones. Bienvenida de nuevo, Gwen. Clark sonrió radiante, dio un paso al frente y, con naturalidad, tomó todos los libros de las manos de Gwen. Gracias, Gwen miró a Clark, quien tenía un pecho musculoso, y se sonrojó por un momento. Al principio, ella y Clark estaban cara a cara, pero ahora solo podía ver su barbilla. Esta diferencia de altura la hacía sentir segura. ¡Guau! Sabía que eras tú. Gwen. Mary Jane salió corriendo como un torbellino y abrazó a Gwen con fuerza. Las dos chicas saltaron y brincaron alegremente por el pasillo. Eddie las siguió y chocó los puños con Gwen. El grupo de 4 personas de la mañana ahora estaba completo, y habían vuelto a ser un grupo de 5 mejores amigos. Vamos. Para celebrar el regreso de Gwen, hoy invito al almuerzo. Mi paga ha aumentado recientemente. Clark rodeó con el brazo a Eddie y Peter y se dirigió a la cafetería, mientras las dos chicas susurraban detrás de ellos. Dentro de la cafetería, era como una sociedad en miniatura con una jerarquía estricta. Las animadoras y las estrellas del deporte ocupaban los mejores asientos en el centro, mientras que los empollones se apiñaban en las esquinas. En cuanto a las demás clases, eran simplemente gente de clase media, que apenas se podía considerar empollones. Así que, observando estos grupos jerárquicos, Clark y su grupo encontraron una mesa junto a la ventana y se sentaron, mientras Harry Osborn deambulaba con su bandeja. Miró a los que se agolpaban a su alrededor, y verlos le provocó náuseas y le impidió comer. Finalmente, sin importarle si los demás querían, se sentó junto a Peter, intentando pasar desapercibido. Al ver a este joven Osborn sentado de repente a su lado, Peter quedó completamente desconcertado.
No había interactuado con él antes, y probablemente el otro ni siquiera sabía su nombre. Pero los labios de Clark se crisparon. Este tipo, ¿por qué actúa como si fuéramos tan conocidos? Acabamos de conocernos. Gritó involuntariamente en su mente al oír ese sonido. Un Superman blanco, estilo chibi, con un halo apareció a su lado, mientras que otro Superman rojo, también estilo chibi, con cola de diablo, apareció sobre su hombro. Oye, cálmate tilde, probablemente se siente solo, ¿no? Susurró el ángel Clark en su oído. Tonterías. ¿Quién sabe si se acercó con alguna intención oculta? Dijo el demonio, apartando al ángel Clark de una patada. Capítulo 11. El ángel no se inmutó y los dos empezaron a pelear, mientras Clark los ignoraba. Harry, come lo que quieras, siempre y cuando seas amable, dijo. Justo cuando todos discutían con entusiasmo los cambios de los últimos años, el comedor, antes ruidoso, se quedó de repente en silencio, extrañamente silencioso. Clark estaba completamente desconcertado. ¿Qué pasaba con la escuela todos los días? Siguió la mirada de todos y levantó la vista. Varias chicas entraron por la puerta del comedor. Todas eran alumnas de segundo año de secundaria, y aunque todas parecían guapas, la que iba al frente tenía un llamativo cabello largo, blanco plateado, y sus rasgos eran tan exquisitos que parecían pertenecer a otra dimensión, y parecía bastante agresiva. No llevaba el uniforme escolar correctamente. El cuello de su camisa estaba ligeramente abierto, una corbata colgaba suelta alrededor de su cuello, y debajo de su falda negra se veían unas piernas largas y bien formadas. Caminando por el comedor, parecía una reina inspeccionando su territorio. Incluso los atletas descerebrados o los niños ricos con algo de dinero, todos albergaban un afecto sincero, pero ninguno se atrevía a acercarse a ella, ni siquiera a hablarle. Felicia Hardy, la reina indiscutible de la escuela, la futura gata negra, no solo era rica sino también increíblemente misteriosa, con un aura que volvía locos a los chicos. Clark la miró, pensando que preferiría un poco de espagueti. ¿Quién inventó esto? Masticando, 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 delicioso. Agrégale un bistec, perfecto. Pero justo cuando no buscaba problemas, los problemas lo encontraron. Los ojos color esmeralda de Felicia, escudriñando a la multitud, se habían cansado de esas miradas vulgares. De repente, se abrió paso entre la multitud y vio a un hombre junto a la ventana, absorto en su comida, con un aspecto increíblemente radiante y excepcionalmente fuerte. Aunque su ropa no era particularmente elegante, el carisma de Clark era innegable. Sin importar lo que vistiera, era guapo. Y Felicia también podía ver la fuerza bajo su ropa. Felicia estaba muy feliz. Este tipo era diferente a sus atletas descerebrados. No tenía esos deseos mundanos, ni se quedaba mirándola fijamente. Así que ella cruzó el restaurante y, entre las miradas de asombro, envidia e incredulidad de todos, llegó a la mesa de Clark. Un jadeo colectivo llenó el restaurante. Eddie olvidó masticar su hamburguesa, Meg y Hannah la miró con los ojos muy abiertos, atónita, y Peter y Harry intercambiaron miradas desconcertadas. Aunque no se conocían bien, su sorpresa era la misma. Después de todo, era una belleza deslumbrante. Gwen, sentada frente a Clark, se puso alerta al instante, sus instintos femeninos se activaron. Como una leona protectora, enderezó la espalda y observó con cautela a esta belleza deslumbrante cuyo estilo era tan diferente al suyo. «¿No te importa que me siente aquí?», se dijo Felicia a sí misma, sin esperar respuesta de nadie, y se sentó junto a Clark, incluso acercándose un poco más. Apoyó la barbilla en la mano, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus gafas verde esmeralda contemplando al apuesto Clark frente a ella. Clark, mientras tanto, seguía comiendo pasta, luchando con su bistec. En cuanto a la deslumbrante belleza a su lado y el ángel y el demonio en su mente ahora prácticamente luchaban entre sí. Felicia definitivamente no tenía malas intenciones. Con una mujer tan hermosa sentada a tu lado, comerías aún más. No sabes que ver cosas hermosas te hace feliz. Este era el ángel Clark, su báculo angelical ya chocando con el tenedor del demonio. En cuanto al demonio Clark, quería que Clark coqueteara con Felicia y mostrara su encanto. No era de extrañar que lo llamaran demonio. Pero Clark pensaba que solo eran dos lunáticos. Entonces se preguntó si hoy había activado algún tipo de sistema, como algo que hace que las chicas hermosas se enamoren de él. No estaba intentando atraer a nadie activamente, ¿verdad? Te llamas Clark Parker, ¿cierto? Felicia ladeó ligeramente la cabeza, un mechón de cabello plateado cayendo junto a su mejilla, haciéndola aún más atractiva.
Escuché sobre esta mañana. Todos dicen que Thompson, ese idiota, se cayó solo. Clark dejó de comer con su tenedor. Su oído superdesarrollado le permitía escuchar los frenéticos latidos de al menos 50 chicos a su alrededor, impulsados por los celos, e incluso el sonido de algunos miembros del equipo escolar terminando de comer. Señor, el suelo está bastante resbaladizo. Al pensar en esto, Clark sonrió y luego respondió con un tono sumamente inocente. Ja ja ja. Felicia rió, extendiendo de repente un dedo blanco y delgado sobre el plato y tocando ligeramente la mesa de Clark, incluso rozando intencionalmente el dorso de su mano con la punta del dedo. En el instante en que se tocaron, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Felicia. Tan fuerte. Eres muy bueno disfrazándote, Clark. Felicia bajó la voz, hablando en tono burlón en un volumen que solo ellos dos podían oír. Adivina, ¿qué clase de sorpresa se esconde bajo este aburrido disfraz que voy quitando poco a poco? Clark no tenía miedo en absoluto. Tenía la postura biológica invencible, así que estaba bien. Esto definitivamente se refería a su disfraz externo, que poseía algo superior a los demás pero no lo revelaba. Pero hay que decir que la perspicacia de Felicia era realmente asombrosa. Vio a través de algo en tan poco tiempo. Así que no entró en pánico al descubrir su identidad. Fue lo suficientemente rápido como para desaparecer ante los ojos de cualquiera. Pero, estaba genuinamente asustado. Era alguien que casi nunca había tenido una relación, ni en su pasado ni en su presente, y en esta vida había vivido en abstinencia para controlar su poder. Nunca había visto un coqueteo tan directo. Así que el virgen estaba completamente prendado. Por favor, tengan piedad de este inocente virgen. Era inocente. Casi visiblemente, las orejas de Clark se pusieron rojas brillantes, y no sabía dónde poner las manos y los pies. Este señor, dijo Gwen, que había estado callada, de repente, con una sonrisa impecable en el rostro, pero sus ojos ocultaban una daga. Clark todavía está comiendo, y tenemos algunas cosas que decir más tarde. Si no tienes nada más que decir. Felicia se giró para mirar a Gwen, sus miradas chocaron en el aire, encendiendo una llama invisible. «Oh. ¿Eres su novia?» Felicia miró a Gwen con interés, observando a esta mujer tan diferente a su propio estilo. Somos amigas de la infancia. Gwen se sobresaltó claramente, su rostro se puso rojo al instante, pero no se amedrentó ante la firmeza de Felicia. Estoy llena. Peter, de repente recordé que dejé un libro de historia en mi casillero. Sí, en ese momento, nuestro Clark Parker optó por hacer lo que más deseaba: escapar primero. Escapar puede ser vergonzoso, pero es realmente útil ahora mismo. Justo cuando las dos chicas estaban a punto de pelearse por Clark, él se levantó de repente. El movimiento fue tan enérgico que casi volcó la mesa. Agarró su mochila y, entre las miradas atónitas de la multitud, huyó despavorido. Capítulo 12. Al ver la apresurada retirada de Clark, Felicia hizo una pausa y luego soltó una risa plateada. Reveló que no se había dado cuenta de lo despistado que era este joven inocente en cuanto a relaciones. Joven inocente, eso es, genial. Tragó saliva, con los ojos brillantes como los de una cazadora que acecha a su presa, luego se puso de pie, le dirigió a Gwen una mirada desafiante y se alejó como una orgullosa gata persa. Entre los pocos que observaban el espectáculo, Harry fue el primero en comentar sobre su nuevo amigo. ¿Se escapó? Tu hermano es divertidísimo, Peter. Al ver la avergonzada partida de su hermano, Peter se rascó la cabeza con timidez. Siempre ha sido terrible con las chicas. Pero al ver a Gwen pinchando su pasta con un tenedor, se abstuvo de comentar más, temiendo provocar que Ned y Jane se vengara de su mejor amiga. Pasó el mediodía. Las escuelas estadounidenses generalmente no tienen hora de almuerzo. Las clases de la tarde comienzan y terminan temprano. Y la primera clase de hoy era educación física. Para Clark, aún algo aturdido, fue un poco tortuoso. Después de todo, su fuerza era inmensa, algo que había tenido que ocultar desde la infancia, y hoy era aún más difícil. Miró la bala con la que iba a jugar. Y no pudo evitar suspirar. Luego, usando una postura de lanzamiento perfectamente estándar, lanzó la bala, pero debido a lo que había sucedido hoy, le había puesto un poco más de fuerza. ¡Zas! ¡Pum! La bala pasó fácilmente la marca perfecta, incluso saliendo del área de juego, y finalmente se estrelló contra una puerta lejana. La puerta fue retirada con honores. Todos se quedaron atónitos y sin palabras. El silbato del profesor se le escapó de la boca, y Lightning estaba aterrorizado, pero también aliviado de haberse resbalado esa mañana.
De lo contrario, podría estar atrapado en algún otro lugar ahora. Clark comenzó a pensar en cómo hacer que los demás no pensaran tan extrañamente. Después de todo, eran solo unas pocas decenas de metros. Podía practicarlo, y además, era extraordinario. Rascándose la cabeza, Clark dijo con total sinceridad: Profesor, ¿es que el lanzamiento de peso en la escuela es demasiado antiguo? Además, ya he entrenado antes, así que no debería ser demasiado difícil para mí alcanzar esa meta. El profesor miró a Clark, luego al lanzamiento de peso a lo lejos, y finalmente admitió que el equipo de la escuela estaba obsoleto. Sonaba absurdo, pero al menos impidió que su visión del mundo se derrumbara. Después de clase, Clark inicialmente rechazó la oferta de todos de ir a casa juntos. Necesitaba desahogarse. Después de todo, los años de represión no solo habían sido físicos, sino también psicológicos. Por lo tanto, no se atrevía a tener grandes fluctuaciones emocionales, a veces incluso tenía miedo de reír o enojarse sin control, y de olvidar que su fuerza era diferente a la de los demás. Era como una bomba que podía explotar en cualquier momento, viviendo con cautela en esta frágil tienda de porcelana. Estaba muy satisfecho con esta descripción, y siempre había actuado en consecuencia. Al anochecer, Clark llegó solo a una fábrica abandonada en Brooklyn, un lugar donde no había nadie en kilómetros a la redonda. Clark se quitó el abrigo, revelando un físico comparable a una perfecta escultura de la antigua Grecia. Se cerró las gafas y respiró hondo. 2 rayos de calor salieron disparados de sus ojos, cortando al instante una enorme máquina herramienta abandonada a su lado, y el área circundante se convirtió en hierro fundido. Giró la cabeza, abrió la boca de par en par y exhaló un suspiro. ¡Zas! Un pequeño fénix blanco, extremadamente frío, que incluso portaba fragmentos de hielo, salió disparado, congelando al instante la máquina herramienta, antes caliente, para que jamás volviera a su estado original. Luego saltó, la golpeó y, con una serie de ataques, la máquina herramienta se hizo añicos en el suelo. Tras todo esto, Clark, jadeando con dificultad, contempló las ruinas circundantes. No sintió placer, sino miedo. Se apoyó contra un pilar, deslizándose lentamente hacia abajo, y se cubrió la cabeza con las manos. Estaba aterrorizado. Cada vez que desataba su poder, sentía que con tan solo un leve pensamiento malvado, podría fácilmente conquistar este país, incluso el mundo. Había leído esos cómics de su vida anterior. Sabía en qué monstruo aterrador se convertiría un ser con poder invencible cuando careciera de las restricciones humanas. Ya fuera el Superman de la Liga de la Injusticia, el Superman despiadado o incluso el algo extremista Lord Superman, no quería a ninguno. Este mundo está plagado de supervillanos y Hydra acechando en las sombras, pero aún no existen los Vengadores, ni superhéroes que puedan controlarlo. Si algún día se descontrola, ¿quién lo detendrá? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, murmuró Clark para sí mismo, una versión ligeramente modificada de la famosa cita, que reflejaba su actitud actual. Tras calmarse, el sol se había puesto por completo y la noche había caído sobre Nueva York. Clark se sacudió el polvo de la ropa, se la volvió a poner y salió de la fábrica. Justo cuando estaba a punto de regresar a Keynes, su oído agudizado le permitió oír algo que no quería oír. Dame el dinero. Necesito dinero. Era una voz bastante áspera, aunque nadie resultó herido. Luego se oyó la voz de una chica, presa del pánico pero intentando mantener la calma. No me queda dinero. Esto es para ayudar a los demás. Era Mary Jane. La familia de Mary Jane no era rica, pero para comprender la verdadera situación de la gente, ella solía ayudar en restaurantes y a veces incluso a los necesitados. Sin dudarlo, Clark saltó del sitio. Aunque ya no podía volar, había saltado una buena distancia. En un pequeño callejón de Keynes, Mary Jane se apoyó contra una pared de ladrillos, protegiendo con fuerza su mochila. Frente a ella se encontraban 3 jóvenes corpulentos. Lo aterrador era que cada uno llevaba un par de guantes metálicos. Claramente no se trataba de dispositivos de autodefensa comerciales, sino de algún tipo de equipo de ondas de choque modificado ilegalmente. El tipo de criminales de alta tecnología que el tío Ben había mencionado en la cena esa mañana. Niña, no seas terca. Nosotros, la banda Thriller, solo nos importa el dinero, no las vidas, se burló el matón calvo, levantando su mano derecha, cubierta con un guante de ondas de choque. En cuanto abramos el guante, quedarás inconsciente. Te aconsejo que tires la mochila. Mary Jane se mordió el labio. Su terquedad le impedía soltarla. Ese era el dinero que tanto le había costado ganar ayudando en el restaurante.
Mañana, planeaba llevar a Peter a ayudar a la gente, comprándoles lo que pudieran. El hombre calvo perdió la paciencia, maldijo, se ajustó el guante y apuntó a Mary Jane. Justo cuando Mary Jane cerraba los ojos con desesperación. Capítulo 13. El daño que imaginó no llegó. Mary Jane solo sintió una ráfaga de viento pasar, y una espalda ancha la bloqueó frente a él. Clark estaba allí de pie, con los brazos cruzados en las caderas, el pecho hacia afuera, bloqueando directamente la onda expansiva. Pero este ataque débil era como un cosquilleo para él. Después de todo, este no era el dispositivo aterrador original, sino una versión debilitada. Su campo biológico podía neutralizar fácilmente este ataque, así que lo hizo de esta manera. No quería ser el tipo de persona que finge recibir un golpe y sale volando para montar un espectáculo. Clark. Los ojos de Mary Jane se iluminaron de inmediato. Ella no esperaba que Clark llegara en ese momento y la salvara. Los matones miraron a Clark, quien permaneció impasible a pesar del ataque, y luego miraron sus propias armas. Simplemente las palmearon, como si eso fuera a arreglarlas. Sí, creían que estaba rota, no que ellos hubieran sido atacados. La otra persona no estaba herida, ni siquiera se había movido un centímetro. Esto era aterrador. La habían probado ellos mismos, lo suficiente como para estampar a alguien contra una pared y dejarlo inconsciente. Clark observó a los dos matones reparando el arma y se acercó. Les dio una palmada en el hombro, pero los apartaron, sin querer ser molestados. Estos dos idiotas, el rostro de Clark se ensombreció y se cubrió la cara. En Estados Unidos, incluso los tontos podían unirse a pandillas e incluso poseer armas poderosas. Estaban robando a la gente, y ahora las estaban reparando. Clark no era ese chico de granja de Kansas. No era ese tipo de persona. Así que le dio una bofetada. El tipo que reparaba el arma, golpeado en la cabeza, se giró y lanzó un puñetazo que Clark interceptó de lleno y estampó con fuerza. Maldita sea, no te veo arreglando algo. El matón, aunque calmado, seguía siendo un tipo con la lengua afilada. Un tipo con bajo coeficiente intelectual. Clark se quedó sin palabras y, aprovechando su altura, le arrebató el guante. Los dos hombres intentaron recuperarlo, pero Clark los sometió fácilmente con una mano. Clark se puso los guantes torpemente con la pierna. Ya estaban abiertos. Luego los apuntó directamente a los dos hombres. ¿Dicen que esto está roto?, preguntó Clark, inclinando la cabeza. Mary Jane, al ver a Clark someter a los dos hombres él solo, estaba muy complácida. Incluso se levantó de un salto, pero no olvidó llamar primero a la policía, ya que el otro bando no tenía armas. Los dos ladrones miraron los guantes que creían rotos y se rieron. Aunque estaban sometidos, los guantes estaban rotos, ¿no? Sí, no están rotos. De todos modos, no es que vayas a estar bien si te golpean, dijo el matón sin rodeos. Clark no tenía intención de decir nada y activó el arma. ¡Zas! Una onda expansiva estalló, estrellándolo contra la pared del callejón, su cabeza ladeada, y quedó inconsciente. Toda la batalla duró menos de 2 minutos. Mary Jane ni siquiera había terminado de llamar a la policía cuando se dio cuenta de que la batalla había terminado. Él solo pudo decirle a la persona al otro lado del teléfono: lo siento, alguien que pasaba por aquí se encargó de ellos. Los ladrones están inconscientes en el suelo. Por favor, venga a este lugar para arrestarlos. Clark estaba muy satisfecho con la rápida reacción de Mary Jane. Era realmente muy inteligente, digna de convertirse en una gran reportera en el futuro. Mary Jane colgó el teléfono, se acercó y le dio las gracias a Clark. Menos mal que pasabas por aquí, si no, no sé qué habría pasado. Mary Jane suspiró aliviada. Si Peter hubiera estado aquí, con su cuerpecito frágil, sin duda habría muerto si lo hubieran golpeado. Mary Jane seguía preocupada por Peter, pero por suerte no había muerto. Clark. Prométeme que no le cuentes a Peter los detalles de esta noche. Con su personalidad, si supiera que casi me lastimo, se enfadaría muchísimo. Incluso podría venir a buscar a esos gánsteres con una llave inglesa. Deberíamos salir menos de noche en el futuro. Sí, Peter también. Al oír estas palabras, Clark se alegró en secreto. Tener una novia de la infancia que siempre se preocupaba por Peter era algo que, como su hermano mayor, siempre le alegraba. Claro, claro, pero si vuelve a pasar algo así, llámame. Mary Jane sonrió agradecida. Clark se quitó los guantes con naturalidad y los metió en su bolso. ¿Para qué necesitas esto?, preguntó Mary Jane, desconcertada. ¿Acaso no era esto evidencia de un crimen?
Esta cosa no es común. Tiene algún tipo de pandilla de thrillers, suena a algo que un simple pilluelo no usaría. Se lo llevaré a Peter. Ya sabes cuánto le gustan a ese chico la mecánica y los dispositivos electrónicos. Tal vez pueda averiguar de dónde salió esto, ayudando a la policía, ayudando a nuestro jefe que acaba de regresar. Los dos no se demoraron. Clark acompañó a Mary Jane de regreso a su apartamento de al lado. Peter incluso lo saludó con afecto, claramente ajeno a lo que acababa de suceder. Ya entrada la noche en la casa de los Parker, Ben y la señora May ya estaban dormidos. Solo una luz brillaba a través de la rendija en la habitación de Peter en el segundo piso. Clark abrió la puerta y, efectivamente, vio a Peter con gafas protectoras, sosteniendo un soldador, reparando una vieja radio que había sido desarmada y ahora estaba hecha un desastre. ¿Sigues despierto tan tarde? Ten cuidado de no quedarte dormido en clase mañana y que el profesor te regañe. Clark cerró la puerta con llave y se dirigió al escritorio de Peter. Peter se quitó las gafas, se frotó los ojos doloridos y se rió. Ya casi termino. Estoy intentando mejorar la frecuencia de la antena receptora. Quizás podamos escuchar noticias de la policía. ¿Y tú? ¿Por qué volviste con Mary Jane? Creí que la señorita Felicia te había invitado a una cita. Ni lo menciones, por favor. Clark puso los ojos en blanco, luego sacó el guante de su mochila y lo colocó sobre el escritorio de Peter. Mira esto. Los ojos de Peter se fijaron al instante en el guante. Dejó el destornillador que tenía en la mano y lo examinó con atención. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de exoesqueleto? El espíritu científico de Peter se encendió al instante y lo examinó con atención. Clark acercó una silla y se sentó, contándole a Peter los sucesos ocurridos en el callejón aquella noche, tras algunos retoques y adornos. Por supuesto, ocultó el poder de la onda expansiva y sus propios detalles, limitándose a decir que los matones que llevaban el dispositivo intentaron robar a Mary Jane, pero que él, inesperadamente, los derribó con un palo de madera. ¿Qué? Atacaron a MJ. Si no, ¿por qué habrían vuelto todos juntos? Peter se puso de pie de repente, con los puños apretados, una mezcla de rabia hacia los matones y remordimiento por su ausencia. ¿Estaba herida? ¿Qué tan grave? Debería haber ido a buscarla. ¿Cómo pude ser tan estúpido, sabiendo que la situación de seguridad ha estado mal últimamente? Al ver el estado de Peter, Clark le dio una palmadita suave en el hombro. Cálmate, Peter, MJ está ilesa. Está a salvo en casa durmiendo, ¿no lo viste? Incluso me dijo específicamente que no fuera imprudente por esto, que no me lastimara, que también estaba preocupada por ti. Capítulo 14. Peter apretó los dientes y volvió a sentarse en su silla, mirando su delgado cuerpo con resentimiento e impotencia en los ojos. Luego se imaginó a sí mismo en esa situación, preguntándose si podría proteger a Mary Jane como lo había hecho su hermano si se enfrentara a esos matones de alta tecnología. La respuesta era obviamente no. Lo habrían molido a golpes. Mirando a su hermano menor, Clark le dio una palmadita en la cabeza. No pienses demasiado. Eres un genio cuyo cerebro puede cambiar el mundo. Luego señaló los guantes sobre el escritorio. Ahora es tu momento de brillar. Ayúdame a ver cómo se hizo esto. Peter dejó de pensar en ello y comenzó a examinar los guantes, tomando un destornillador y desarmándolos. A medida que se abría cada capa, el cableado interno se hacía muy evidente. Los ojos de Peter se iluminaron y pronunció una serie de términos académicos. Increíble. Esto es algo hecho por las bandas clandestinas. Exclamó Peter. Finalmente, el cerebro de Clark comenzó a echar humo durante la prueba, y comenzó a jugar juegos con los angelitos y demonios en su cabeza para escapar. Finalmente, Peter terminó de hablar, miró a su atónito hermano y se quedó sin palabras. Al ver esto, Clark volvió a iniciar sesión. Para decirlo de forma sencilla, Clark, a pesar de poseer un supercerebro, como todos saben, lo ha mantenido sellado. Además, realmente disfruta interpretando el papel de un hermano mayor despistado, dejando que su hermano menor muestre sus talentos. Para decirlo de forma sencilla, si activas la tercera marcha más fuerte, la resonancia de este puñetazo sería suficiente para pulverizar una pared de ladrillos sólida, pero no causaría mucho daño al cuerpo humano. Peter tragó saliva, claramente impresionado. Además, esta aleación de metal, la he visto en revistas de ciencia de materiales avanzados. Actualmente es la aleación de titanio ligera más avanzada. Clark estaba lleno de preguntas. ¿Significaba esto que había un topo dentro de la empresa de alta tecnología? Peter dejó sus herramientas y se volvió hacia Clark.
Hermano, esto es sin duda un producto de un laboratorio militar legítimo o de una corporación de primer nivel. Ahora mismo, alguien está modificando en secreto esta tecnología de punta y vendiéndola a pandillas callejeras. Si esos delincuentes están equipados con armas de este nivel, es perfectamente normal que la policía de Nueva York sea derrotada. Clark asintió, comprendiendo. Sabía que el análisis de Peter era completamente correcto. Sabía lo complejo que era el mundo. La desaparición de Tony Stark era solo un detonante. Esos gigantes tecnológicos ocultos y capitalistas codiciosos estaban extendiendo gradualmente sus tentáculos a las calles, donde vivía la gente común, y comenzando sus experimentos con vidas humanas reales. No armen un escándalo por esto. Guarden los guantes, les indicó Clark. Mañana, busquen la oportunidad de sondear a papá. Es el subdirector del Daily Bugle. Está mucho mejor informado que nosotros. A la mañana siguiente, los dos hermanos ya estaban despiertos. La cocina ya estaba impregnada del aroma del desayuno que May estaba preparando. Ben Parker estaba sentado a la mesa, con una taza de café negro en una mano y marcando con un rotulador la maquetación y las fotos de una pila de periódicos en la otra. Peter y Clark terminaron de lavarse y bajaron las escaleras bostezando. Peter se había quedado despierto hasta tarde solo después de que Clark se acostara la noche anterior, y todavía estaba jugando con las partes de los guantes que tenía en la mano. Buenos días, papá, mamá. Buenos días, tío Ben, tía May. Ben los miró y sonrió. Buenos días, chicos, ¿durmieron bien anoche? Miró casualmente y notó la pieza en la mano de Peter. Como periodista experimentado, las habilidades de observación de Ben eran muy agudas. Preguntó, Peter, ¿de dónde sacaste esta pieza? Peter se sorprendió y miró a Clark, sin saber si decir la verdad. Clark, naturalmente, tomó la palabra. Bueno, papá, preguntó Clark mientras se preparaba el desayuno. Anoche, de camino a casa, vi a unos matones acosando a Mer y Jane. Los ahuyenté, y esta pieza de metal la sacaron de algo que dejaron caer en su pánico. A Peter le pareció bastante especial, así que la tomó para estudiarla. Ben se sorprendió de inmediato, no porque Peter estuviera desarmando cosas al azar, sino porque estaban robando a Mer y Jane, y su hijo la había ayudado. Debía haber usado sus habilidades. ¿Atacaron a la pequeña MJ? ¿Están todos bien? Ben no estaba fingiendo. Estaba genuinamente preocupado y ansioso. ¿Estamos todos bien, papá? Mira, no estás herido en absoluto. Mer y Jane está a salvo. Clark se giró rápidamente para mostrar su cuerpo. Se sintió aliviado al ver que los niños estaban bien. Ben rebuscó entre una pila de periódicos y sacó una fotografía ligeramente borrosa, colocándola frente a los dos hombres. La fotografía mostraba la puerta de la bóveda de un banco, violentamente forzada desde el exterior por una fuerza inmensa, con el panel metálico retorcido de forma extraña. En el borde de la fotografía, se distinguía vagamente una figura vestida de amarillo y negro, con guantes metálicos similares a los que Clark había tomado la noche anterior, solo que más grandes y elaborados. Esto es, y los ojos de Peter se abrieron de par en par, claramente incrédulo. Esta es una captura de pantalla de vigilancia de un robo a un banco que ocurrió anoche en Brooklyn. En el último mes, desde que Industrias Stark cerró su división de armas y Tony Stark desapareció, se ha creado un enorme vacío de poder en el AMPA de Nueva York. El tío Ben tomó un sorbo de café y continuó. Jameson puede tener mal genio, pero su instinto periodístico es infalible. Me puso al mando de una investigación encubierta. Recientemente, ha aparecido de repente en el mercado negro una gran cantidad de equipo de alta tecnología, desde exoesqueletos resistentes a impactos hasta armas de vibración de alta frecuencia. Lo que sea. Estas cosas deberían haber sido material de vanguardia en los laboratorios de las grandes corporaciones o en los almacenes militares. ¿Quieres decir que alguien está traficando con armas? ¿Y armas de alta tecnología, encima? Peter captó con claridad el punto clave de las palabras del tío Ben. No se trata solo de revender, dijo el tío Ben, negando con la cabeza. Mi informante en el departamento de policía me dijo que hay un misterioso genio de la mecánica detrás de todo esto, o tal vez no solo una persona. Se especializa en recolectar o comprar chatarra desechada y productos semiacabados a precios bajos de grandes corporaciones como Osborne Corporation, Amer Industries e incluso antiguos almacenes abandonados de Stark. Luego, reensambla y modifica estos restos de alta tecnología para crear armas letales, que luego vende a esos matones callejeros sin escrúpulos. El tío Ben miró fijamente a Clark y Peter, con los ojos llenos de preocupación de anciano.
Por eso estaba tan preocupado cuando supe que te habías topado con esta gente, Clark. Sé que eres fuerte y valiente, y sé que quieres proteger a tus amigos, pero no te enfrentas a matones comunes con navajas, te enfrentas a matones de alta tecnología equipados con armas capaces de destruir un coche. Esto no es algo en lo que deban involucrarse ustedes, estudiantes de secundaria. Se dirigía principalmente a Clark. Sabía qué clase de persona era Clark. Capítulo 15. Lo entiendo, papá. Clark era muy sincero. Incluso cuando se trataba de tomar la iniciativa, a veces tenía que pensarlo bien y no actuaba impulsivamente. Además, para un padre anciano, este tipo de cosas eran un poco peligrosas. James va a exponer la cadena de suministro del mercado negro en la primera plana la semana que viene, obligando al NIB a establecer una unidad especial contra el crimen de alta tecnología. Ben casi había terminado de comer, ordenó los documentos de la mesa y se fue a trabajar. Ustedes dos deberían asistir a la escuela como es debido y volver temprano a casa después de clases, especialmente tú, Peter, ten cuidado afuera. Ben estaba más preocupado por el delgado Peter. Lo sé, tío Ben. Peter asintió muy obedientemente. Pero, ya sabes, algunas cosas no se pueden evitar solo porque uno quiera. Las clases de la mañana terminaron rápidamente y la preparatoria Midtown volvió a estar bulliciosa. Peter estaba de pie frente a su casillero, organizando sus libros para las clases de la tarde mientras pensaba distraídamente en la estructura interna del guante y en lo que el tío Ben había dicho esa mañana. Meg y Jane vio a Peter caminar rápidamente desde el final del pasillo. Tenía ojeras, obviamente no había dormido bien. Peter, Meg y Jane apareció detrás de Peter. Peter se sobresaltó y se giró de inmediato. Al ver a Meg y Jane, su expresión se tensó y cerró rápidamente la taquilla. Oh, Meg y Jane, ¿cómo estás? Clark me contó lo de ayer. Lo siento mucho, debería haber insistido en recogerte antes. Al ver la expresión preocupada, algo torpe y ansiosa de Peter, Meg y Jane sintió una calidez en el corazón. No culpaba a Peter. Al contrario, se alegraba de que se preocupara por ella. Estoy bien, sonrió Meg y Jane, extendiendo la mano para arreglarle la ropa a Peter. Clark me ayudó mucho. No muy lejos, Clark estaba apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos, con aire despreocupado. Al ver la escena, una sonrisa se dibujó en su rostro. Él, como hermano mayor, había hecho todo lo posible. El resto era solo esperar a ver cuándo este cabeza hueca de Peter finalmente entraría en razón y comenzaría un romance fraternal. Casualmente, Harry Osborn, que de alguna manera había logrado acercarse con una lata de refresco, se fijó casualmente en un dibujo que Peter llevaba en la mano al pasar. Harry, ligeramente sorprendido, se detuvo en seco. Hola, Peter, dijo Harry, señalando el dibujo, esto que dibujaste, me resulta familiar. ¿Es algún tipo de dispositivo de emisión de energía cinética? Peter dio un respingo, escondiendo rápidamente el dibujo a su espalda, tartamudeando levemente. No esperaba que nadie lo reconociera. Sí, yo, lo vi en una revista científica extracurricular, me pareció interesante y lo anoté. Harry asintió con naturalidad, sin insistir, sino mostrando una sonrisa orgullosa. Tienes toda la razón. De hecho, fue desarrollado por una filial de nuestro grupo Osborn. Se investigó el año pasado para la minería submarina, pero se archivó por problemas de financiación. Al parecer, algunos de los prototipos descartados fueron empaquetados y desechados. Al oír al joven jefe del grupo Osborn decir esto, parecía que la información del tío Ben era muy precisa. El topo estaba entre ellos, o tal vez no había ninguno. Harry vio la sed de conocimiento en los ojos de Peter y pareció tener una buena idea. Peter, ¿te interesan estas máquinas de alta tecnología y la bioingeniería? Harry se apoyó en el casillero, extendiéndole la invitación. Mi padre siempre se queja de que los jóvenes de hoy solo saben jugar videojuegos y no tienen el corazón para profundizar en la ciencia. Sin duda, le encantaría un verdadero genio, no uno mediocre. Harry miró a Peter, luego se volvió hacia Clark y Meg y Jane, que estaban a su lado. Este fin de semana, los laboratorios del edificio Osborne albergarán una exposición interna sobre genética y neuromecánica entre especies. Tengo algunos pases VIP que permiten el acceso a áreas que normalmente no están abiertas al público. ¿Quieren ver esta tecnología de vanguardia? Los ojos de Peter se iluminaron. Para un adolescente amante de la ciencia como él, visitar los laboratorios de una empresa tecnológica líder mundial era tan atractivo como invitar a un niño normal a Disneylandia. ¿En serio? ¡Qué increíble! Peter estaba muy emocionado, casi con ganas de gritar de alegría.
Clark miró a Harry, y de repente se le ocurrieron algunas cosas. El pequeño diablo que llevaba dentro empezó a rugir. Nos va a hacer pedazos. Corran. No son buena gente. Pero Clark no detuvo a Harry. No se negó, porque el destino era demasiado impredecible. No era algo que pudiera cambiar a su antojo. Lo único que podía hacer era quedarse al lado de Peter y protegerlo. Eso suena a un buen plan para el fin de semana, sonrió Clark. Cuenten conmigo. Harry también estaba muy contento. Le caía muy bien Clark, ese grandullón. Era la primera persona que había conocido en el Instituto Mitown. Mer y Jane también se acercó a Peter. Yo también. Quiero verlo. No hay problema, somos amigos. Harry asintió, sacó sus entradas y se las entregó directamente a Peter. Así le permitía elegir por sí mismo y, además, le daba la oportunidad de ampliar su círculo social y conocer gente nueva. Dicho esto, Harry fue a comer y, como era de esperar, se sentó junto a Clark y los demás. Vamos, os espero en la mesa. Todos asintieron. De todas formas, se encontrarían pronto. Clark los siguió de cerca. Dejó que Peter eligiera a quién llevar y a quién no. No le gustaba tomar decisiones por los demás. Pero tenía otros pensamientos en mente, concretamente sobre la gente relacionada con las armas de alta tecnología. Temía las represalias que se desatarían después de que el Daily Bugle publicara esto. No solo Jameson sería el objetivo, sino que Ben, como subdirector, sin duda sería el segundo. Tenía que vigilar de cerca a Ben y a todos los miembros de su familia. Nadie puede predecir lo que los criminales podrían hacer en un ataque de ira, pero ese es el deber del Daily Bugle y sus reporteros. Lo harán incluso si hay obstáculos. Pensando en esto, terminó su almuerzo con cierta aprensión. Pero no era tan simple. Felicia, esa mujer, lo estaba molestando de nuevo, sentada a su lado mientras comía, y la maestra tenía de Gwen mostrando los dientes con fastidio. Querían sacar a Felicia de su mesa. Por supuesto, no era solo Clark quien tenía dolor de cabeza. Peter también estaba increíblemente preocupado. Estaba decidiendo a quién darle su voto. Mirando a la gente en la mesa, Mer y Jane, Clark, Eddie, Gwen, él mismo y luego, Cindy, pensó. Mirando a Felicia, que en ese momento estaba coqueteando con su hermano, se preguntó si debería llevarla con él. También tenía sus propios pensamientos traviesos. Quería ver la vergüenza de su hermano, así que le preguntó directamente. Señor, tenemos planeado ir a una feria de ciencias este fin de semana. ¿Quieres ir? Al ver que Felicia se giraba para mirarlo con expresión interrogante, añadió. Mi hermano también va. Al oír esto, no solo Felicia se interesó. También enfureció a Clark y Gwen, quienes miraron a Peter con ojos que parecían querer matar a ese mocoso. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.